esta noche van a ser bendecidos por nuestro pastor. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que tú nos has dado en este día, Señor. Gracias por la vida y la salud de cada uno de mis hermanos, familiares y amigos, Señor. Gracias, Padre, por todo. Ahora en esta noche, Señor, este programa te ponemos en sus manos, Señor. Todo lo que se haga, Señor, tú mismo estás en este lugar, Señor. Gracias por esta pareja, Señor, va a cumplir el mandamiento que tú formaste, Señor, cuando comenzaste, Señor, en este mundo, Dios. Gracias por todo lo que has hecho, harás, Señor. Y asimismo, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta, Dios. Te agradecemos, Señor, aquellos hermanas y hermanas que están por llegar. Apresure sus pasos, Señor, a todos los familiares. Gracias, Padre, te ponemos en su mano este tiempo, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor le bendiga. Gloria sea el Señor, aleluya. No sé si ya están listos los novios. Todavía no, me dan una seña para ahí detenernos y para que ellos puedan pasar. Mientras ellos llegan, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¿Cuántos tenemos nuestras palmitas para poder con nuestras palmas alabarle a Dios? Amén. Así que les invito a todos los presentes, vamos a decir: no hay Dios tan grande como tú. Él es el único poderoso, amén. El creador de los cielos y la tierra, amén. Gloria a Dios. El que tiene ese amor incomparable y ya lo demostró a través de su Hijo amado, que dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. Vamos a decir: no hay Dios tan grande como tú. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, amado Espíritu Santo de Dios. Gracias por permitirnos haber llegado a este lugar, mi Dios. Primeramente para darte honra y gloria y alabanza, porque eres merecedor, Señor. Recibe nuestras alabanzas, Señor, junto aquí a tu pueblo. Aleluya. Sí, Señor. Y decimos: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Diga la iglesia: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios
Gloria sea el Señor, aleluya. ¿Todavía nada que llegan o sí? Gloria a Dios, están haciendo esperar y vienen juntos. ¿Qué les parece así puesto de pie, verdad? Tenemos una alabanza para cuando nosotros estamos con hermanos de otra iglesia o amigos que nos visitan a la iglesia. Sabemos que todos nosotros somos la iglesia de Cristo, amén. Esta de 4 paredes es la iglesia local que se llama Unión Misionera Quichua. Pero somos uno solo en Cristo, amén o no amén. Gloria a Dios. Y vamos, ¿qué les parece a cantar esa alabanza que dice: no hay un saludo más lindo que el saludo de quién? ¿Cómo te va? ¿Cómo dice? Habla, oye, hello, no. Dios te bendiga, amén. Ese es el saludo de un cristiano que usted y yo como hijos de Dios debemos hacer a los demás, amén. Dar bendiciones, Dios te bendiga. Así que vamos a cantar todos en esta noche. Y cuando yo menciono que Dios te bendiga, usted se va a mover, ¿verdad? De derecha a izquierda, adelante, atrás, siéntase en plena libertad para poder saludar a aquel hermano que por primera vez hoy viene acá. A lo mejor asiste a otra iglesia, pero porque amigo de José o de Juanita le han invitado y usted venga y pueda también saludar a todos aquí los presentes, amén. Así que vamos a cantar todos. No hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Gloria a Dios con esas palmitas. Del Señor, amén. A ver si ya está listo para que puedan subir y también los novios aprovechen y también juntos podamos cantar y alabar al Señor. Aleluya, gloria a Dios y a su nombre, iglesia. Y una vez más, bueno, los que seguían han seguido llegando, ¿no? A todos los presentes, a todos los amigos, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor, a la ceremonia eclesiástica de José Yaucán Guambo, amén. Y también con Juanita Pastomar.
Bueno, pues el día de hoy ellos han separado este día y donde nosotros vamos a ser partícipes pues de este matrimonio eclesiástico bajo la bendición del Señor, y para lo cual hemos sido pues invitados, ¿verdad? Así que estamos ansiosos y esperando que ya lleguen los novios para poder continuar. Sigue llegando la familia, los amigos, bienvenidos una vez más. Amén. Ellos están cumpliendo pues con un mandato también de parte de Dios, ¿verdad? Que es para todos los que en su tiempo estaban solteritos, pues de ley se van a casar. Eso es algo que ya el Señor lo diseñó, amén. Así que si usted está todavía solterito, solterita, primero pedir al Señor, amén, aquella idóneo para que venga de parte de Dios y puedan ser del mismo linaje, de la misma línea, ¿verdad? Para que juntos podamos alabar y servir al Señor, amén. No hay nada más hermoso, ¿verdad, Pastor Limber? No hay nada más hermoso, no solamente físicamente, sino en la parte espiritual, cuando se alaba, se adora, se sirve en pareja, una sola carne, amén o no amén. Gloria a Dios, amén. Así que los que a lo mejor están ahí, por ahí, echando ojitos por otra, donde no conviene, cuidado, porque vienen las consecuencias, amén. Y la palabra lo dice, y para algo está la palabra que es nuestro manual de vida, ¿verdad? Ahí están los consejos. Gloria a Dios. Ahora sí están listos. ¿Sí están listos? A ver si no está Janet, me ayuda con la lista de los nombres. Gloria a Dios. Bien. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo? Voy a hacerle una ayuda idónea. ¿Amén? ¿Cuántos casados están aquí? Amén, parece que no. ¿Cuántos casados están aquí, hermanos? ¿Se arrepintieron? Estamos bien casados, amén, gloria a Dios, y gozosos. Aleluya, bien. Como les decía, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea, pues, y hoy vemos que se cumple también su palabra en Génesis 2:18, donde José, María Yaucán Guambo y Juanita Pasto Magi hoy van a estar dando el sí ante el Señor y ante el pueblo. Vamos en este momento a tener ya la entrada de honor de la corte, para lo cual vamos a ponernos de pie y vamos a recibir a la señorita Rose. A ver si me ayudan. A ver, ¿ya están todos listos? Un segundito, por favor, no sé si dónde está Janet en físico. Gloria a Dios. Y vamos a dar un fuerte aplauso para que ya estén listos, porque están un poco nerviositos ahí los chicos. Y agradecemos de antemano la presencia de cada uno de los que se encuentran aquí. Bien, ahora sí tenemos la entrada de la corte de honor con la señorita Rose Monje Castro, acompañado con el joven Pedro Vaca. Vamos a dar un fuerte aplauso para esta linda pareja de la corte de honor, ¿sí? Y seguido por Noemí Cepeda Guamán junto a Paul Pasto Cujilema. Noemí Cepeda Guamán junto a Paul Pasto Cujilema. Hermosos, estos chicos se han puesto hoy para hacer la corte de honor de José y Juanita, seguido por la señorita Rudy Morocho Janeta y Joel Arellano Yaucán. La señorita Rudy Morocho Janeta, Joel Arellano Yaucán. Fuertes los aplausos para la dama y el caballero, amén. Tenemos en este momento a la señorita Jocelyn Chimbolema junto a Jonathan Tawa Pasto. Muy bien, Jocelyn Chimbolema y Jonathan Tawa Pasto. También vemos a la señorita muy hermosa en esta noche, Ruth Parco Yautibú, junto al joven Luis Alcíbar Yaucán. Ruth Parco Yautibú y Luis Alcíbar Yaucán. Bien, tenemos por
por último a la señorita Jocelyn Shigla Magi junto al joven Yair Pasto Cujilema. Vamos a dar un fuerte aplauso para la Corte de Honor. Les estamos muy agradecidos por darse ese tiempo, por haber estado también en los ensayos y acompañando para esta noche, pues hacer esa corte a los novios. Fuerte los aplausos. Amén. Ahora vienen los más grandotes, los más pequeños de la corte. ¿Cómo no? Vamos a ver al niño Josías Pasto Cujilema, quien está portando la Biblia. La Biblia es el manual de Dios para la vida, el cual se va a entregar al esposo, y la aceptación de la Biblia es la aprobación de su rol como el líder espiritual de la familia. Un fuerte aplauso para la palabra del Señor. Aleluya. Vemos en este momento también que hace la entrada Joshua Reyes. Él está portando la vela. El niño Joshua Reyes viene con la vela, un símbolo que representa el amor entre dos personas, una nueva vida en pareja. ¿Ya entró el niño con la vela? Joshua, ¿ya pasó? Perdón. Seguimos con Matías Criollo Tagua. Él está portando el aro, los anillos. Cuán importantes son, en este caso, los anillos. El anillo es un símbolo donde representa la unión y marca el comienzo de una próspera vida en común. Amén. Un fuerte aplauso para el niño que está portando el aro, Matías Criollo Tagua. Ahora tenemos la entrada de las floristas. Las floristas, bueno, ahora tenemos entonces la entrada de la dama de amor de una bella y hermosa señorita Doménica Nicole Cepeda Cela. Fuerte los aplausos para la dama de amor, que en esta noche también hace su entrada. Está acompañando, a ver, muy bien. Una bella y hermosa jovencita, Doménica Nicole Cepeda Cela. Ella es la dama de amor. Fuerte los aplausos. Vamos a ver ahora en este momento la entrada de los mini novios. Ellos están haciendo la representación de los novios ya grandes, ¿verdad? Ellos en pequeño, la cual vamos a llamar a Alina Criollo y Justin Alcibar Yaucán. Ellos son los mini novios. Ni tanto. A ver, un fuerte aplauso para Justin. Justin y Alina, ellos son los mini novios. Que pasen. Muy bien. Muy bien, estos mini noviecitos que están pasando. Y vamos ahora también, a ver, pasen rápido los mini novios, porque ahora se viene ya lo más esperado. ¡Wow! ¡Qué hermosa esa novia! No la reconocemos, no la había reconocido ni con los lentes. Bien, entrada de los novios. Un fuerte aplauso para Juanita Pasto Magi y José María Yaucán Guambo. Fuerte los aplausos para esta linda y hermosa pareja que por fin se decidió de decir sí y aceptar la bendición de Dios. Ahí está la corte de honor, siendo esa corte hermosa para que los novios pasen adelante. José María Yaucán junto a Juanita Pasto Magi. Qué linda pareja. Muchas bendiciones para esta pareja. Muchas oraciones para que el Señor bendiga esta nueva familia que hoy pues se dan en matrimonio. Gloria a Dios. Fuerte los aplausos para José y Juanita. Ellos no vienen solos, ellos también vienen acompañados de sus padres, de su familia. La entrada de los padres de la novia, el hermano anciano José Pasto y Juanita Magi, más conocido como nuestro Yaya Pasto, con cariño le decimos aquí a
Juanita Pasto Magia. Ahí vemos a Yaya Pasto junto a su amada esposa de toda la vida, Juanita Pasto. Vamos a dar un fuerte aplauso para ellos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir también ahora. Es la entrada de la mamá del novio y su hermana. Amén. La hermana Mercedes Guambo, junto, en este caso como representante de la hermana mayor, ya que no está el papito, otro de los ancianos que si estuviese aquí estuviese feliz, porque se dan cuenta, son los dos, José y Juanita, son hijos de ancianos de aquí de la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a dar fuerte aplauso a mi hermana Mercedes Guambo y Rosita Yaucán Guambo, quien hacen también la entrada, su mamita y su hermana mayor. Qué lindo. Y también ahí vemos también ya avanzar a la corte también, la corte de honor. Un fuerte aplauso también para ellos. Muchísimas gracias también por apoyar y puedan ubicarse en sus respectivos lugares. Amén. ¿Y quién vive, amada iglesia? Y a su nombre, ¿cuánto estamos gozosos? ¿Amén o no amén? Bien, vamos a continuar. Tenemos la lectura bíblica rapidito porque estamos ya con el tiempo, ¿sí? Lectura bíblica, vamos a llamar al hermano Darwin Arellano. Luego de esto ya tendremos una alabanza y seguido por la reflexión con nuestro pastor Limber. Amén. A ver, pase, mi hermano Darwin Arellano, ¿se encuentra? ¿Sí, no? Aleluya, gloria a Dios. ¿No está? ¿Qué les parece si vamos a alabar al Señor y nos vamos directo ya a lo que es la reflexión, ¿sí? Quiero levantar a ti mis manos. Vamos a los que están sentaditos, por favor. Shayarichi, stand-up, ponerse de pie para juntos alabar al Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a decir, quiero levantar a ti mis manos. Así que Juanita puede dejar un ratito su ramito a un lado también para que pueda alabar con sus palmas, quiera levantar sus manos, los que están aquí, ¿sí? Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, gloria a Dios. Luego. Aleluya. Mi hermano Guacho Galarza, nuestro pastor, que siempre nos acompaña también en momentos especiales. Muchas gracias. Y a todos los que están aquí presentes, sean bienvenidos. Aleluya. Maravilloso Jesús.
ahora sí tenemos a Darwin, a nuestro hermano Darwin Arellano con la lectura bíblica y seguido estamos ya con la reflexión el pastor Limber Vázquez. Dios bendiga a lo presente, Dios bendiga a la amada iglesia del Señor, Dios bendiga a cada uno de los que nos hemos dado cita a este lugar, que la paz de Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Es un día, una noche de alegría, ya que dos seres queridos, dos personas, dos siervos de Dios, pues hoy consagran su vida delante de su Creador. Pues bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el libro de Mateo 19, del 4, unos 3 versículos nomás. Ahí, atento a la palabra de Dios, nomás va a ser leída. Pues vamos a hacerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor Dios bendito, por tu palabra. Gracias porque el mensaje tuyo está claro, que ya no son dos diferentes, sino uno solo en Cristo Jesús. Así como Cristo ve por la novia, por su iglesia, así mismo el hombre que vea por su compañera, y que juntos sigan adelante creciendo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Amén. Gloria sea el Señor. Bien, así puestos de pie, vamos a recibir en esta noche a nuestro pastor Limber Vázquez. Estará con la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Tome su asiento, por favor. Buenas noches. Qué honor estar con ustedes nuevamente. Significa que está buena la boda. Gloria sea al Señor. Amén. Y estar con ustedes es un honor, y poder ser parte de este evento especial, porque es especial, una boda es especial. Bendito sea el Señor. Felicidades a José y a Juanita y a su parentela, ¿verdad? A sus hijos y a toda su familia que se encuentra aquí, la familia de la fe, en la expectativa de lo que es una boda. Pero es importante, aparte de la boda, aparte de decirse sí, aparte del beso, ¿verdad? Es la reflexión de la palabra, porque de pronto muchos, en broma, de pronto muchos cuando ven la cosa seria, conversamos con el pastor, decía, hace muchos años en Quito, había una boda así, y el sacerdote católico en aquel entonces decía a la novia: usted acepta a fulano de tal como su esposo. La novia se puso seria, y por segunda vez le dijo: ¿usted acepta al novio como su esposo? Dijo no, y salió corriendo. Eso no va a pasar acá, ¿verdad? Eso no va a pasar con Juanita ni con José. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a orar ahí como se encuentra sentado. Pero quiero saber cuántos amigos hay aquí en esta noche. Amén. Cuántas señoritas que ya se quieren casar. Cuántos jovencitos que están aquí a los lados. Esa es la que me hace sacar suspiro. ¿Cuántos están aquí enamorados? ¿Están listos para casarse? Amén. Esperemos que el mensaje lo haga reflexionar. Amén. ¿Cuántos amigos hay aquí en esta noche? ¿Cuántas amigas? Dios les bendiga a sus amigos. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje les alcance el corazón a ustedes y puedan también ser parte de la familia de la fe. Ahí sentado vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, por este momento especial, mi Dios.
de la comunidad cristiana de este sector, mi Dios, por un evento, Señor bendito, aunque muchos dirán, ya son viejos, Señor amado, pero ese es el ejemplo, mi Dios, que nosotros como viejos ponemos en la juventud, mi Dios de los cielos, porque primero estás tú, Señor amado, en cuanto a una unión marital, Señor, obedeciendo los mandatos divinos, los preceptos divinos que tú dejaste decretado allá en el huerto del Edén, Señor. Recibe entonces la gloria y la honra en este matrimonio y con el mensaje, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amigos e iglesia de Jesucristo, quiero arrancar diciendo, ¿qué es el matrimonio? Amén. Para la mente moderna, en la época que nosotros nos encontramos, el matrimonio es ¿verdad? Es un juego de ajedrez, que si yo no encuentro la cabeza del caballo, entonces yo no me caso. Porque la mente moderna, el hombre moderno, las parejas modernas no creen en el matrimonio. Y yo vivo unido con la pareja, ¿verdad? Hasta cuando yo decida casarme. Si me va bien durante los primeros 5 años, yo me caso. Si no, yo me separo. La pregunta que yo le hago a ustedes aquí a continuación, ¿es acaso así la voluntad de Dios en cuanto a un matrimonio? Pues no. No, y no fue así. No fue así. Y no será así jamás ante los ojos de Dios. Pues el matrimonio es un estado honroso, divino, instituido, ordenado por Dios. Así que las parejas que están viviendo en unión libre se tienen que casar, porque eso se llama pecado. Por eso Dios en su palabra nos enseña que el matrimonio, ¿verdad?, ordenado por Él, dirigido por Él, es santificado por Él. Entonces le pregunté, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un estado honroso. El matrimonio fue instituido por Dios, no fue por los artistas de Hollywood. El matrimonio no fue por un personaje famoso en el mundo que creó el matrimonio. El matrimonio fue creado, fue inspirado por Dios. Así que por ese motivo el matrimonio es honroso. Y Dios dice que es honroso el matrimonio. Es honroso el matrimonio. Y cuando estuvo Dios allí en el huerto del Edén, Él había fundado ya o había creado a todos los seres, a los seres animales, el mundo animal, había creado todo y había creado también al hombre. Y dice la Biblia, los primeros versos del capítulo 2 de Génesis, que el hombre era feliz, pero Dios es profundo y Él complementa la felicidad del hombre. Dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto del Edén en aquella época tan hermosa, tan inocente, el estado inocente del hombre, que un día no muy lejano llegaremos a estar en ese estado de inocencia en que nunca debimos haber salido por culpa del pecado original. Así que estaba el hombre jugando con los animales. Todo era bello, el hombre respiraba el jardín del huerto del Edén. Y por supuesto estaban desnudos, pues ellos en su inocencia no sabían que estar desnudo era pecado, porque eran inmensamente inocentes. Y cuando Dios vio a las parejas de los animales, y es que Dios no se equivocó, sino que cuando Dios va a formar del cuerpo del hombre a una hermosa mujer, Dios dijo entonces, no está bien que el hombre esté solo. Fue palabra de Dios, que Él dijo, no está bien que el hombre esté solo. Entonces Dios dijo, voy a hacerle a una ayuda idónea para que ese hombre que está solo deje de pensar en solitario, deje de hacer las cosas en solitario. Dios dijo que no estaba bueno que el hombre esté solo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 18, permítame leer por favor. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré
una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Cuando Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, dijo, voy a hacerle una ayuda idónea. Esa es la mujer. Para los jóvenes que están aquí, que están ilusionados con casarse en este año, el año que viene, si Cristo no viene. Varones, hombres casados, jóvenes que están de novio. Esa es la mujer, una ayuda idónea. Una mujer que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde Dios nos reclama por el respeto y el amor a esa ayuda idónea. Una ayuda idónea que equivale que yo tengo que respetarla, que yo tengo que amarla, que yo tengo que envejecer con ella, que yo tengo que soportar también su rabieta, que ella tiene que soportarme mi rabieta, porque nadie es perfecto. Una ayuda idónea. En épocas pasadas, cuando los derechos humanos no metía mano radicalmente en los matrimonios, dije en la época pasada, los hombres golpeaban a las mujeres, a las esposas, las maltrataban verbalmente, físicamente. Y aunque en aquella época las mujeres soportaban los vejámenes de sus maridos, no es que tú eres mi mujer y tú tienes que hacer lo que yo quiera. De ninguna manera dice la Biblia eso. Una ayuda idónea. No es una esclava. Y como dije, en época antigua, las mujeres fueron un objeto de martirio de su esposo, de su esposa, de su esposo. Hoy en día, gracias a Dios, las mujeres tienen derecho de reclamar, de no ser ofendidas, de meter preso a aquel hombre que un día le juró amor eterno y juró respetarla hasta la muerte. Hoy en día, aunque se ve todavía mentes criminales de que no respetan a aquella mujer que fue una ayuda idónea, y digo yo, es porque ignoran los principios bíblicos de un matrimonio. Y quiero decirle que cuando Dios se paseaba en el huerto del Edén, vio a Adán, un hombre solitario pero alegre, un hombre solitario pero que corría y que tenía planes. Entonces dijo Dios, voy a hacerle una ayuda idónea para que él no esté solo. ¿Y sabe cuál fue la operación que hizo Dios en el hombre? En el primer hombre de la tierra, en el primer padre de la tierra. Dice la Biblia que Dios puso en un profundo sueño a Adán. Puso en un profundo sueño a Adán. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es romanticismo. Aparte de ser una responsabilidad, el matrimonio es un romanticismo. El matrimonio no termina con el noviazgo. Cuando usted está de novio, le dice, mi amor, te amo, qué linda que estás. ¿Verdad, hermano José? ¿Verdad, hermana Juanita? Los jóvenes que están enamorados. Luisa, estás hermosa. Mi amor, le dice el joven, mi amor, te amo con todo mi corazón. Y Luisa dice, ay, mi vida, te amo. Abrázame fuerte. ¿Sí o no? Y se besan y te amo con todo mi corazón. En el noviazgo, el enamoramiento y el noviazgo es así apasionado. Te amo con todo mi corazón. Ay, yo también te amo, mi amor. Te juro que si una mosca te molesta, la mato. Okay. Y suele suceder que cuando ya se casan, él saca sus garras o ella saca sus garras, y entonces hace que el matrimonio se deteriore. Mire, cuando usted está de novio, es romántico. Todo es romanticismo. Todo es paciencia. Así es el matrimonio. Amén.
El matrimonio va a perdurar hasta el día que nosotros partamos de esta tierra. El matrimonio no es solamente en noviazgo con un ramo de flores, mi amor, en tu cumpleaños, mi vida linda. Los ramos de flores continúan cuando están casados. Amén. Una canción, y aunque suene ridículo, una canción suena romántico a esa esposa, a ese esposo, porque la amo con todo mi corazón. Amén. Y le demuestro a esa mujer que es mi esposa y es mi amante, es mi compañera, es mi amiga, es mi íntima, es mi confidente delante de mis hijos. Y mis hijos van a ver también lo que yo hago y ellos van a hacer lo que yo hago. Así que dice que Dios hace al hombre caer en un profundo sueño. Y dije que el matrimonio es un sueño hecho realidad. Adán cae en un sueño profundo, dice la Biblia. Mientras Adán está dormido, Dios hace una operación. Los jóvenes cuando están enamorados llegan a su cama ahora con el celular, ven la foto de la novia. Hola. Hola. Y recuerda, ay mi amor, lindo, te mandé esa foto uno con unos labios rosados. Ay, qué lindo, todavía huele a fresa. ¿Sí o no? El matrimonio huele a fresa. El matrimonio huele a beso, mi amor, me voy, hasta luego. Chao, mi amor lindo, cuídate, sí, mi vida. El matrimonio es comunicarse. Hola, mi amor, ya llegué, sin novedad, estoy en mi trabajo. Ya, mi amor, me ama, te amo con todo mi corazón. Y cuando usted esté viejo, cuando usted tenga 30 años de matrimonio, pregúntale al hermano José, mi amor, hola Juanita, le dice, ¿cómo está José? Ay, te amo, mi amor, yo también te amo. Y los muchachos que tienen 20 años, Pita, mi papá está loco por mi mamá. Y esa locura de ese matrimonio, los hijos también lo van a llevar. Qué lindo, el dicho popular dice, de tal palo tal astilla. Pero escuche esto, Adán queda en un profundo sueño. Ahora, cuando usted está dormido, ¿cómo hace? Hay muchas personas que cuando están dormidos se dan la vuelta en la cama, están dormidos y se sonríen, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando sus hijos están dormidos, observen bien en su cama, se sonríe y dice, está loco, no, está soñando con la enamorada. O si su esposo, hermana Juanita, cuando él esté dormido, tómale una foto, se está sonriendo, está pensando en usted. Amén. Gloria sea al Señor, así es el matrimonio. ¿Verdad que sí, mi hermana? Oiga, entonces mientras Adán está soñando, mire hermano, y usted se pensará, ¿qué estaría soñando Adán? Porque cayó un profundo sueño. Déjeme descifrarle el sueño de Abraham, por favor. Abraham estaba soñando en unas flores. Adán estaba soñando que al despertar iba a encontrarse con una grata sorpresa. Él no conocía a una mujer. Mientras eso sucedía, Adán soñaba que corría en el huerto del Edén, en cámara lenta. ¿Sí ha visto? Adán. Y las mariposas que se pasan por un lado. Adán, en el sueño. Porque así es el matrimonio, qué lindo, bendito sea el Señor. Y mientras eso sucede, Dios le hace una operación en una parte delicada del hombre, aquí. Una parte muy delicada, usted se topa, le duele las costillas. Y Dios le hace una operación porque de acá sale esa mujer. Por eso cuando usted hiere a su esposa, amén, va a herir el matrimonio. Por eso cuando esa esposa hiere al novio, al esposo, está hiriendo ese matrimonio. Duele, acá duele. Pero Dios lo tiene dormido, Él lo siente aquello. Es una operación hermosa que Dios le hace. Mientras Dios hace la operación, mete su mano y saca una costilla y forma. Dios, el maestro, el arquitecto, forma una mujer hermosa con cabello largo. Oh, posiblemente una mujer de 1,70 m. Qué tremendo. Con unas piernas bien formaditas, con un cuerpo de forma de guitarra. Se la estoy descifrando porque así fue cuando el hermano José conoció a Juanita. Aleluya, amén. Y Adán seguía soñando. Posiblemente Adán soñaba que se estaba tirando al agua y estaba nadando y se sumergía y sacaba así, ¿verdad? Aleluya. Y de pronto dice la Biblia, y Dios cerró
del cuerpo de la costilla cerró al cuerpo del hombre. Y Adán despierta. Y cuando Adán despierta, es que en los brazos de él despierta a una hermosa mujer. Adán la queda viendo y dice, digo yo, ¿no? Se la estoy parafraseando para que usted entienda cómo es el matrimonio. Adán dijo, wow. Se sacaba, wow, dijo otra vez Adán. Olía perfume. Entonces Adán pensó, oh, no estaba soñando. Maripositas volaban por ahí. El amor es así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El amor es así. Mi esposa va a estar aquí. Pero tengo uno de mis hijos que vive en el extranjero, está predicando en una confraternidad de pastores por el norte. Pero entonces, yo ya tengo 41 años casado con mi mujer. Y la extraño. Y me dice, mi amor, ¿qué fue, mi amor? Se va a demorar, no, mi vida. Entonces la espero para almorzar juntos. Está bien, mi amor, tranquilo. Almorzamos juntos cuando llegue. Qué lindo es el amor. ¿Cuántos son así? Come tú, no. Pregúntale, hermano José, si él hace así cosas. No, ¿verdad, Juanita, que no? Amén. Usted a la 1 de la tarde sabe que José llega a la 1:30 y usted lo espera para almorzar. Que coman los cabezones de sus hijos, pero usted come junto con su esposo. Bendito sea el Señor. Qué lindo, hermano. Entonces Adán abre los ojos y lo primero que ve, la fragancia de una mujer hermosa. Y Adán queda viendo a esa mujer tan hermosa y dice, oh, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y la Biblia dice, varona es. Y luego Dios, al ver la felicidad complementada del hombre, dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su pareja y serán una sola carne. El matrimonio es un romanticismo, es una novela que nunca termina. El matrimonio es rosas y también espina. El matrimonio es sonrisa y también tristeza. El matrimonio también es melancolía cuando los hijos no están con uno. El matrimonio es perdón, reciprocidad. El matrimonio es unidad. El matrimonio es también, amén, apasionado. Ese es el matrimonio. El matrimonio es perdón. Por eso es una ayuda idónea. El matrimonio es perdón. Adán estaba soñando con todo eso. El matrimonio es perdón cuando uno de los dos falla. El matrimonio es comprensión cuando uno lastima a esa mujer o a ese hombre que ha sido tomado de nuestro cuerpo. Cuando el matrimonio se requebraja, es porque el hombre es orgulloso, porque la mujer es orgullosa y no pueden perdonar. El matrimonio es perdón. Hay gente que perduran por más de 70 años su matrimonio y nunca se han separado, porque el matrimonio es perdón. Porque el matrimonio, amén, hace fijar los ojos en aquel hombre, en aquella mujer que desde el principio se enamoraron y se juraron, como lo va a hacer José y Juanita, amor eterno hasta que la muerte los separe. Ese es el matrimonio. A veces uno falla y somos tan egoístas que no perdonamos. Jóvenes, escuchen. Somos tan egoístas que no queremos perdonar. No sé a cuántas parejas he casado. Y cuando yo le he dado las charlas matrimoniales, le doy 4 charlas matrimoniales. Y una de las charlas es que hay que ser sincero, contar las fallas que uno tiene, qué color de vestido le gusta, si le gustan las bromas, cómo son sus padres con ella o con él. Que no se oculte nada de lo que sucedió en el pasado.
Y le cuento esto porque en cierta ocasión, cuando era un muchacho, una de las reinas de aquella ciudad donde yo nací, hermosa, 17 años de edad, universitaria, la más linda de toda esa ciudad. Y el muchacho era un cachiporrero de uno de los colegios centenarios de aquella ciudad. A la semana que se casan se divorcian. Fue el matrimonio más sonado porque salió por la prensa. ¿Y sabe por qué se divorciaron? Porque el joven siempre andaba con pantalones largos. Y él amaba con todo su corazón y se casaron. Si van a la playa, él siempre andaba con su calentador. Nunca andaba con pantalón corto. Cuando se casaron y estaban entrando ya en la intimidad, él se saca la ropa y la chica se dio cuenta que él tenía el talón ortopédico. Por eso nunca se sacaba los zapatos, nunca se sacaba la ropa. Eso fue motivo de que ella diga: ¡ay, me traicionaste! ¿Por qué no me dijiste que era patuleco? Me divorcio. ¿Y sabe qué? Se divorciaron a la semana. Porque él le ocultó que cuando era pequeño, en un accidente de tránsito, su padre murió y él quedó atrapado en los hierros del carro y tuvieron que cortarle el pie. En el matrimonio siempre sale a relucir la verdad. En el noviazgo, para que cuando en el matrimonio esté como el hermano José y su esposa, nunca haya, ¿sabe qué? Nunca haya una mentira. Ese es el matrimonio. El matrimonio es comprensión, es respeto, es perdón, es volver a empezar. Y aunque pasen los años, como José y como Juanita, el matrimonio sigue latente. Porque aquí depende del hombre, de cómo lleve ese matrimonio. Porque si el hombre es irresponsable, el matrimonio se va a destruir y los hijos serán irresponsables y van a destruir sus matrimonios también. El matrimonio es soportar los dolores. También el matrimonio nos ve. Cuando uno se casa es delgado, pero al pasar los años nos ponemos gordos, se nos cae en el cabello. Y cuando falta el respeto, se dicen de todo. El matrimonio, cuando está de por medio Dios, sigue siendo un sueño, sigue siendo romántico, sigue siendo una canción de amor, sigue siendo una flor, sigue tomándose de las manos. ¿Han visto los ancianos por las calles tomándose de las manos? Y qué lindo que se ve. Aunque digan viejo ridículo, no, la mente es ridícula. Esos viejos que le dicen ridículo son inspiración para los matrimonios jóvenes. Así como ellos, yo quiero llegar. Matrimonio en la vejez, solamente cuando Dios disponga que me lleve aquí o se lleve a ella, ahí se termina mi matrimonio. El matrimonio es sueños, sueños cumplidos. El matrimonio es a veces sueños detenidos. El matrimonio es sueño volar alto, o el sueño es volar bajo. Pero el matrimonio es un éxito. Y el matrimonio es bendecido por Dios, como lo son José y Juanita, ahora que se disponen a ser bendecidos por Dios en el matrimonio eclesiástico. Jóvenes, que el matrimonio de José y de Juanita sea de inspiración para ustedes, para que nunca haya una ruptura, para que nunca haya un compromiso con el mundo, sino un compromiso para restablecer la buena armonía de un matrimonio, el sueño que nunca termina. El matrimonio es olor, el amor inconfundible que se encuentra Dios en ese matrimonio. A los matrimonios que están aquí constituidos, que tienen años, para los hombres, para esos hombres machistas, porque hay muchos hombres machistas en América Latina y en el Ecuador. Ya voy concluyendo. Siendo tú machista, estás destruyendo tu matrimonio. Estás destruyendo a tu esposa, aunque estén viejos, lo estás destruyendo. Es una ayuda idónea. Coge una escoba y barra la casa. Ponte un delantal, ponte una gorra, ya prepara el caldo. Pica la carne, ayuda a tu mujer. Es que yo soy profesional. Sí, yo también soy profesional. Y yo le ayudo a mi esposa a cocinar.
Hoy mi esposa se encuentra enferma. Así que le digo, mi amor, quédese sentadita allí. Usted no haga nada. Yo voy a cocinar. Aunque estoy cansado, yo voy a cocinar. Mi amor, quédese sentada allí. No, mi amor, no, quédese sentada, yo la voy a cuidar. No quiero tenerla en silla de ruedas. Quédese allí. No quiero que le pase nada. Yo voy a hacer esto. No, deje, yo lo hago todo. Ese es el matrimonio. Una ayuda idónea. Los hombres machistas, pídele perdón a tu esposa y pídele perdón a tus hijos por darle malos ejemplos. Las mujeres, si le has faltado el respeto a tu marido, hoy puedes pedirle perdón a tu esposo y puedes pedirle perdón a tus hijos por los malos ejemplos. Pero que desde hoy en adelante, al ver el ejemplo de José y de Juanita, ese matrimonio vuelva nuevamente a florecer y vuelva a ser un sueño. Póngase de pies. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos. La gloria y la honra es tuya. Gracias por esta noche, mi Dios, tan especial e importante. Toda la gloria es tuya, Señor, y toda la honra. Amén y amén. Dios le bendiga. Tome sus asientos. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos en este momento ya al acto ceremonial con nuestro amado pastor Miguel Cepeda, quien estará llevando ya la ceremonia en sí. Pastor. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todo pueblo de Dios. Saludando a todos los pastores, ministros, diáconos, a la familia Yaucán, a la familia Magi, que nos honran con su presencia. Dios los bendiga a todos. Esta noche es una noche de fiesta, una noche de alegría, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos creen que eso es? Ofréndenle un fuerte aplauso para el Señor. Una noche de fiesta, porque dos seres delante del Señor le van a pedir la bendición, hermanos. Eso es lo mejor que han decidido José y Juanita, buscar la bendición de Dios, llegar a la iglesia, a la casa de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, digo, la hermana secretaria, alguien que me pase por favor el certificado de matrimonio, por favor. Les pido por favor a los novios ponerse de pie y dar un pasito adelante, por favor. Gloria al Señor. Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios y de estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio de José y Juanita, que ya han celebrado ante las autoridades civiles. Voy a pasar a dar la lectura de la acta del matrimonio civil. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en base a la información que tiene registrada, emite el presente certificado. Fecha de registro del matrimonio 19 de octubre del año 2022. Lugar de registro de matrimonio, Guayas, Parroquia Jimena. Tomo página acta 18, 31, 31. Los cónyuges José Huambo, Yaucán Huambo José María. Número de la cédula 091 17 64 70 83. Nacionalidad ecuatoriana. Pasto Magi Juana. Número de cédula 09 19 70 69 03. Nacionalidad ecuatoriana. Son casados en el registro civil ante las autoridades.
Entonces hoy están aquí presentes para juntos buscar la bendición de Dios. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios, santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todo el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y la iglesia. El matrimonio, José y Juanita, debe contraerse con reverencia en el temor a Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo y el apoyo. Siempre deben haber un compañerismo, el apoyo mutuo del uno al otro. En el matrimonio deben estar los dos. Por eso dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea es Juanita. Por ende deben tener un compañerismo, una comunicación de esposos. Deben recíprocamente amarse el uno al otro delante de Dios. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son herencia del Señor sean criados en piedad y rectitud. José y Juanita, cuando Dios los bendice con los niños, deben enseñarlo la palabra de Dios. Deben enseñar con rectitud, con sus vidas, actuando los dos, siendo ejemplo para los hijos, para la familia, mediante el buen orden familiar, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Su matrimonio, José, debe ser puro, transparente, su vida en santidad, con temor a Dios. Igual Juanita, su vida de casada, con temor a Dios, vivir en santidad, buscando siempre la verdad. La mentira no es bueno, como lo había dicho también cuando daba los estudios, solamente la verdad. La mentira no va en el matrimonio. La mentira destruye. La mentira es un engaño, falsedad. Tarde o temprano serán descubiertos y eso es lo malo. En el huerto de Edén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana. Como el pastor Limber exponía en el mensaje, el matrimonio fue instituido por Dios, no por ninguna sociedad ni por ningún gobierno. No fue hecho por hombres, sino Dios mismo. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré pues una ayuda idónea. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso. Todos quienes se casan han decidido aceptar el estado de matrimonio honroso. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración. Les invito al pueblo del Señor a ponerse de pie para orar a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Oremos, por favor. Dios y Padre nuestro, no puede ser perfecto nuestro gozo si tú no lo funcionas. Falta algo sublime en nuestras horas más felices si no nos acompaña tu bendición. Te suplicamos, por lo tanto, que así como el Señor Jesús estuvo presente en las bodas de Canaán, también ahora nosotros disfrutemos de tu gozo, de tu presencia divina. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer, José y Juanita.
que van a ser juntos, solemne delante de ti y de estos testigos, de modo que el recuerdo de esta hora santa los fortalezca y los consuela en medio de todas las pruebas y en los cambios del futuro. Llena de felicidad estos momentos, oh Señor. Manifiesta tu presencia en todas las bodas. Querido hermano, tomen asientos. José y Juanita, llegar al altar en la iglesia es llegar a la misma presencia de Dios. Llegar a la iglesia en un matrimonio es para hacer un pacto con Dios. Lo firmaron ante el registro civil, pero hoy han venido a firmar un pacto con Dios, donde dice la palabra: solamente la muerte os puede separar. Es un ejemplo para muchos jóvenes, para muchas parejas que no quieren vivir casados en la presencia de Dios. El llegar al altar es buscar la misma presencia de Dios. El matrimonio no es para ver si funciona o no funciona. El matrimonio es santo y eterno. Es para toda la vida. No es solamente probar lo dulce y luego sentir amargo y decirlo: aquí te dejo. No. Llegar al altar también es de los valientes. Muchos no quieren llegar al altar, pero ustedes han llegado al altar. Han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne. El matrimonio es serio, es solemne, solemnizado por nuestro Dios Todopoderoso. Querido José, querida Juanita, esto han dado un paso muy serio, donde se toman el uno para el otro, a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riqueza o en pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, serán el uno al otro fiel, serán esposa y esposo fieles. Ya no tendrán ojos para otras personas. José, ya no tendrás otros ojos para ver otra chica. Juanita, ya no tendrás ojos para otro joven. Dios te ha bendecido un hombre que hoy lo tomas. Oigan pues la palabra de Dios escrita para su instrucción, para que tengan luz en su camino. Como dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que lo sustenta, lo cuida, como también Cristo a la iglesia. José, has cogido a ella para sustentarlo en todas sus necesidades, para cuidar, para protegerla, para amarla, para honrarla y respetarla. Juanita, has cogido a tu esposo para respetarla, honrarla y ser fiel hasta que la muerte los separe.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Vosotros maridos, para toda la iglesia, para todos los casados, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a su mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos cuidarla de nuestra esposa como un vaso frágil, un vaso de cristal hermoso, es cuidado, es protegido. Las casadas también estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo, sujeta a su esposo. Y esto también es para ti, José, sujeto a su esposa. Todo lo que van a hacer, todo lo que van a realizar, conversen, dialoguen, el uno para el otro, amándose hasta que la muerte los separe. No solamente cuando sean jóvenes. Queridos jóvenes, han llegado a este lugar buscando el pacto de Dios. Por favor, pudieran traer los... Vamos a darle un pasito más, José. No, luego, José. Ya. Ahí nomás. José, vamos a hacer los votos. José, María y Aucán, promete usted delante de Dios y de todos estos testigos, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomar a Juana Maggi por su legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio. Acepto, pastor. Promete amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en prosperidad y en adversidad, mantener fiel a ella mientras los dos vivan. Claro, pastor, acepto. Gloria a Dios. Qué bendición. Juana Pasto Maggi, promete usted delante de Dios y de todos estos testigos que hoy se han congregado a este lugar, así como lo prometiste ante las autoridades civiles, tomar a José María y a Aucán Wambo como su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio. Acepto, pastor. Gloria a Dios. Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidar en tiempo de enfermedad y de salud, en la prosperidad y en la adversidad, y mantenerse fiel a él mientras los dos vivan. Acepto, pastor. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Ahora sí. ¿Sí ven? Este anillo
Mis hermanos, si ven este anillo, no tiene ni principio ni fin. El anillo es hecho de un metal precioso que representa los vínculos que unen los esposos. Simboliza la unión perpetua entre dos personas. José, póngase de frente. Eso. José, tienes el anillo en la mano. Póngalo en el dedo anular de su novia y diga lo que tienes que decir. Con este anillo me caso contigo, uniendo mi vida y mi corazón para toda la vida. Gloria a Dios. Juanita. Juanita Magi, ¿qué prenda le entrega a José María? Con este anillo me caso contigo, mi vida, mi corazón y partícipe en mis bienes. Gloria a Dios. Por favor, pónganse de rodillas, cogiéndose las manos. Le voy a invitar al pastor Limber para que ore en este momento, acompañado del pastor José. Si hay algún otro, por favor. Pastor Limber, ore por este tiempo. Pónganse de pie, por favor, todos. Extiendan sus manos sobre ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta noche, Señor, como testigos presenciales de esta boda, de este sí, Señor, comprometiéndose, mi Dios, con ese anillo, sin principio, sin fin, Señor amado. Dios bendice a José, bendice a Juanita. Oh Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y lo que unió el hombre, lo que unió Dios, Señor, oh Dios mío, ningún hombre, ninguna ley sobre la tierra lo pueda destruir, sino hasta que la muerte los separe. Hoy bendecimos este matrimonio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Dicen amén. Pónganse de pie. Continuamos. Por cuanto José María Yaucán y Juanita Magi han consentido ingresar en el estado del matrimonio y en efecto han celebrado el matrimonio delante de Dios y también delante de las autoridades civiles y de todos estos testigos que hoy nos acompañan, y dando fe, la palabra del uno al otro, la cual han manifestado en la unión de los dos. Ahora, yo, como ministro de Cristo, los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo que Dios ha unido, que ningún hombre los separe. Coja de la mano derecha, los dos cójanse de la mano derecha, muy bien.
Les invito una vez más, pueblo de Dios, a ponerse de pie. Vamos a orar por esta pareja. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, mi Señor. Este tiempo ha sido un tiempo sagrado, un tiempo santo. Has permitido, Señor, llegar esta pareja, Señor, buscando tu presencia, buscando tu dirección, Señor. Y lo pongo en tus manos, Señor, a esta pareja, José y Juanita, Dios amado. Y que el poder del Espíritu Santo los guíe, los guarde. Amado Dios, en todo su camino van a tener lucha, van a tener gozo, felicidades, tristezas. En todo, Señor amado, sea tú cubriendo con tu amor, con tu misericordia. Señor amado, como tu servidor, los bendigo y los declaro como esposos y sean fieles el uno para el otro mientras los dos vivan sobre la tierra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Idioma de los corazones que aprendieron a amar del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Le van a certificar, aquí van a sellar el matrimonio. Amén. ¿Qué le falta? Vamos a hacer subir una grada ahí nomás. Arriba, suban una gradita. Ya. A ver, ¿quién empieza? Yo le ayudo a tener para que lo abrace, lo bese. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Por favor, venga para acá. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí. Así Vamos a hacer firmar el libro de acta, por favor. Primero, firma la novia. No podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Llamo al hermano Jorge Cabeza de testigo. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Bueno, vamos a entregar el certificado del matrimonio. La Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Unión Misionera Quichua, otorga el presente certificado de matrimonio
haciendo constar que José Yaucán y Juana Pasto, habiendo aceptado su compromiso delante de Dios y de estos hombres, fueron unidos en el sagrado vínculo del matrimonio como Dios ha ordenado. Dado en la ciudad de Guayaquil el día 21 del mes de enero del año 2023, por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Marcos 19. Firma pastor de la iglesia Miguel Cepeda y secretaria Rosa Cujilema. Gloria a Dios. Y que vivan los recién casados. Más fuerte, que viva. Estamos contentos, amén. Bueno, pues es un momento muy emocionante, muy hermoso. Y si ven lágrimas en José María, no es porque se haya casado, sino porque hay sentimientos encontrados, porque su papito pues no pudo presenciar esto, pero sí le dejó la bendición. Y también su última hermana, Marlene, pues la más emocionada que estaba, tiene una semana que la operaron de emergencia. Ayer la volvieron a intervenir, cosa que está delicada todavía en el hospital. Entonces sabrán entender por lo que está pasando la familia Yaucán Guambo. En nuestras oraciones por ellos, pero ellos están cumpliendo aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso para estos recién casados. Que el Señor los bendiga, amén. Y vamos a llamar a mis hermanos para que recojan las ofrendas. Y tenemos un especial aquí en la parte de arriba. Se preparan rápidamente, pero vamos a llamar al hermano César Guamán, que estará en la oración de ofrenda. José Criollo y Benito Morocho estarán recaudando las ofrendas. Mi hermano César Guamán en oración por las ofrendas y mis hermanos José Criollo y Benito Morocho para que puedan recoger. Y con esto pues tenemos también, mientras los hermanos recogen la ofrenda, tenemos un especial. Ya sabe de quién es, así que ya se preparen. Y que el Señor le bendiga en esta preciosa noche. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a ponernos de pie por un momentito. Y también vamos a orar por las ofrendas, amén. Y también, ¿por qué no decirle antes, pues, que Dios le bendiga a la pareja que están contrayendo esta noche, amén? Nuestro hermano Yaucán y nuestra hermana Juanita Pasto, amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bendito, Señor, que estás en tu santa gloria. En esta hora, en esta tarde, venimos ante tu santa presencia, Dios amado. Padre eterno, Señor, ya que en esta tarde, Señor, nos hemos reunido por una causa, amado Dios, acompañarle como familia, Dios amado, a este santo matrimonio, Señor, que están cumpliendo nuestros hermanos, amado Dios. Padre, Señor amado, en este momento, Señor, queremos también, Señor, adorar, Señor amado, ofrendando, Dios amado, Señor, lo que usted ha bendecido, bendito Dios. Padre eterno, ponemos en tus manos, Señor, a cada hermano, cada hermana, Dios amado, que van a ofrendar, Dios bendito, Señor, que lo hagan de todo corazón, amado Dios. Como dice tu palabra, Señor, no con tristeza ni por necesidad, Padre, porque tú amas al dador alegre. Dios amado, ponemos en tus manos estas ofrendas, Dios eterno, para que la obra continúe caminando, bendito Dios. Padre, bendiga, Dios mío, Señor, a cada familia. Bendiga, Dios mío, Señor, cada negocio, cada trabajo, Dios eterno, poderoso Dios, Padre. Ponemos en tus preciosas manos este maravilloso tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darles esa ofrenda de aplauso y con gozo y alegría, hermanos, sigan ofrendando. Amén. Por ahí van nuestros hermanos. No se muevan ahí quietitos. Por ahí van a llegar, hermanos. Sigan ofrendando con gozo, con alegría, como para el Señor. Amén. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Bien, vamos a tener un especial. ¿Y de quién será? Que pase adelante el especial que tenemos. Justamente van a ser los novios. Amén. Los recién casados. Junto a Pastito, su cuñado, su hijo. Y bueno, aquí tenemos a la familia, ¿no? Ya.
Muchas gracias, qué linda alabanza. Estaremos amándonos hasta el final, dice, ¿no? Con la bendición de Dios, qué bueno. Bien, en este momento pues ya vamos a tener la sesión de fotos, ¿sí? Rapidita, ¿sí? Rapidito, van a tomarse la fotito y se prepara mi hermano Marco Cepeda, el presidente de la iglesia, para que haga la oración final. Amén. Primero la sesión de fotos, luego tendrá el novio unas palabras y luego Marco Cepeda estará dando la oración final de este programa, ¿sí? Rapidito la sesión de fotos, chicos. A ver, la foto para que quede el recuerdo aquí en la iglesia. Ahí tenemos rápido la sesión de fotos. Muy bien. Ya. Rapidito. Y agradecemos a cada uno de ustedes que se han hecho presente hoy al matrimonio eclesiástico de José Yaucán Guambo junto a su esposa Juanita Pasto Magi. Bien, ya tenemos la sesión de fotos. Vamos a llamar en este momento para la oración final y luego estará teniendo breves palabras el novio. O antes de que baje José, ¿quiere decir algo aquí a los presentes el novio? Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos? Amén. Bueno, le hago un cordial invitación. No se vayan porque esto es la mitad de la fiestita. Atrás vamos a estar sirviéndose una linda comida para todos ustedes que me han acompañado a mi matrimonio eclesiástico. Gracias, hermano. Muy bien, ahora sí, con la oración final, mi hermano Marquitos. Iglesia del Señor, que el Señor la bendiga. Muy buenas noches. A su nombre, iglesia. ¿Quién vive? ¿Cuánto están gozosos en esta noche? Amén. ¿Cuánto hemos venido a este lugar? Primeramente, para poner en las manos del Señor por esta familia. Amén. Y vamos a poner todos de pie. Por favor, le pedimos en el amor del Señor, los hermanos. Vamos a salir de este lugar en orden, por favor, en orden. Los hermanos diáconos y los hermanos que estaban nombrados, por favor, ubicar a los hermanos en la planta baja. Amén. Y vamos a poner de pie y vamos a dar gracias por este tiempo maravilloso. Amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, dándole la honra y dándole la gloria, Señor amado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Padre amado, que hemos estado alabando y glorificando su nombre, Señor amado. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por las alabanzas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, por las ofrendas, Señor, que ha sido recogido para su honra y para su gloria, Señor amado. Gracias, Señor, por los especiales que han dado en este lugar, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, queremos salir de este lugar, Señor, más no de tu presencia, Señor. Padre, seas tú, Señor, en este lugar, y asimismo que vamos a bajar en planta baja, Señor, tu presencia, Señor bendito. Te damos la gloria y te damos la honra, y el pueblo del Señor vamos a regalar esa ofrenda de aplauso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias. Ahora sí vamos a hacer el retiro de los novios con su corte de honor. Muy bien, muchísimas gracias a todos los presentes y les recordamos lo que dijo el novio, el recién casado, José María Yaucán. Les hace la cordial invitación a la recepción que se llevará a cabo en los patios, aquí al lado de la iglesia. Nadie se vaya y todos podamos compartir un tiempo hermoso también en ese lugar.
Y ahí tenemos también los especiales que están ya programados. Ahí tenemos la salida de los papitos de la novia, y ahí a Pasto, ahí va con su ahora yerno, y también Juanita con su mamita, ¿verdad? Rosita y su mami Mercedes Guambo, y cada uno también de la corte también hace su retiro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este día hermoso. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, y muchas oraciones por esta hermosa pareja, este nuevo matrimonio conformado por José María Yaucán Guambo junto a su amada esposa Juanita Pasto Magi. Amén. Luego de ellos, de una manera ordenada, por favor bajar, y nos vamos a la recepción en la parte de al lado. Muchísimas gracias. Tres parejitas de esposos, ¿no? Vamos a tener una dinámica hoy. Yo sé que acá hay gente que le gusta participar. Amén. Amén. Le he pedido que me nombre tres parejitas. Tenemos premios para los que participen. No se van a ir con las manos vacías. Van a llevar una bendición, y acá están los premios. Sí, hermosos, me los enseñaron. Lastimosamente no puedo participar yo, sino sin miedo, por supuesto. Así que vamos a ver a José, a quién elige. Y por ahí dice, quizás no me ponga a mí. A lo mejor te pone a ti. Pero dale gracias, porque en esta noche te van a bendecir. Por favor, no se tomen todavía. Yo sé que tenemos sed, estamos en calor. Pero espérese un ratito, por favor, unos minutitos, para compartir con todos y celebrar y brindar por esta hermosa pareja. Sí. Y hay que orar para que la descendencia de José sea como la arena del mar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No. A ver, ¿cuántos quieren que la descendencia de José sea como la arena del mar? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia, pastor. Claro, Abraham y Sara. Y ellos están jovencitos todavía. Todavía tienen 40, el otro tenía 90. A ver, 90, por acá, 100. ¿cuántos creen que José va a tener descendencia como las arenas del mar? Amén. Amén. Hay que activar. Vamos acá a los familiares. ¿Cuántos creen que ustedes, que José va a tener su descendencia como la arena del mar? No. Ni la familia, pastor. Ni la familia cree, José. No creen que vas a tener tu descendencia como la arena del mar. Recuerda que Sara y Abraham tuvieron con solo uno, y multitudes. Así que yo sé que Dios te va a bendecir. Y sabes que yo tuve un sueño, José, que Dios te había dado dos, de una sola. Recíbelo. Diga amén. Amén. Ahí está. Amén. Para que vea. Gemelos, Juanita. Excelente. Vamos a preguntar si le gustaría. Por favor. Ay, hasta que completen con los invitados. Lastimosamente no tenemos micrófonos inalámbricos para poder interactuar con los invitados. Y yo me olvidé traerlo. Vamos. A ver. ¿Cuál fue la pregunta? Juanita, ¿le gustaría? ¿cree usted que puede o le gustaría tener gemelos? Sí, diga, con fuerte, con fe. Sí, fe, con gracias de Dios. Amén, un aplauso. Sí se puede, las mujeres. Sí. José. Vamos a ver con José qué responde. Ahora es tu responsabilidad, pues ya si quiere. A ver, vamos. ¿Te gustaría tener gemelos? Claro, si Dios lo permite. Está en tus manos. Amén. Y de ti depende. Un aplauso para José. Sí. Dice que los hijos son herencia de Dios. Amén. Y amén. No hay imposibles. Por supuesto. Nada es imposible para Dios. Así que
Comprometámonos, amada iglesia, familia y amigos, orar para que Dios haga el milagro en ellos. Amén. No, de corazón se los decimos, se lo digo yo de corazón. Claro que sí. No hay nada más hermoso Así que un bebé, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Ahora sí, pastor, no sé Y si el otro ya año, están y el todos. otro año estemos acá celebrando el primer año de su generación. Así es. ¿Sí o no, José? Verás, prometiste a todos. Conste, testigos. Seguimos en esta noche. Y ya estamos, o falta todavía, por favor. Que levanten las manos los que faltan. Por favor, no sean malitos. Extienden su manito los que Por faltan. acá ya tienen, ¿no? Amén. ¿Sí tienen? Acá la familia. Falta, ¿sí falta, tienen? falta. José, tenemos ya los nombres. Por favor, déjame ver. Pastor, no sea malito. Vuelva a anunciar porque necesitan salir de urgencia y están estos dos carros ahí. GLB 317, ese es William. Mueve tu taxi. Otro. Y de una vez, William, tráeme una fundita que tengo en mi vehículo, te voy a dar la llave. Nuevamente el GSM 8239, el vehículo que anuncié. ¿Qué es? Por ¿Auto, favor. camioneta, no sé qué es? Por favor, necesitan salir de urgencia. ¿Qué es? ¿Furgoneta? Una camioneta y un taxi. Una camioneta negra. Una camioneta, por favor, quieren salir y no los hagamos Ya. sentir mal a los señores que Ahora sí, ya está quieren listo. salir. Todos tienen para brindar. Bien, todos, nadie falta para el brindis. Si alguien falta, levanten las manitos para que se le vaya. Acá falta el Allá hermano falta, Cristian, allá falta acá falta, por también favor. un joven. No sean malitos. Unos 10 vasitos más faltan. Ya no hay. No hay. Entonces, a los que faltan, brindamos después. No sí, se sí, preocupen. hagan ¿ah? como imaginariamente, pastor. Ya. Protocolariamente se pone de pie, alza Sí. su mano, imaginariamente se lo toma, pero tómenselo con delicadeza, por favor. Ahora sí. Estimados invitados, les invito, por favor, a cambiar de posición. Vamos a celebrar este brindis en honor a esta nueva pareja que han decidido en este año 2023 empezar un nuevo desafío en sus vidas. El matrimonio es emocionante, recibir regalos, felicitaciones y todo. Pero esto se termina hoy y mañana es un nuevo día y es una nueva historia. La responsabilidad de usted y de nosotros es orar por ellos para que Dios le dé sabiduría y prudencia para que puedan seguir adelante. José y Juanita, por favor, de frente más acasito para que puedan ver las cámaras. También queremos saludar a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo con Radio Z1. Saludos a todos ustedes. Crucen sus manitos, por favor. Ustedes tienen que cruzar bonito. El uno toma del uno, el otro toma del otro. Péguense. ¿Ya no se lleva? Ahí sí. Claro, emocionante. Doctor, es su tiempo, por favor. Amén. Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, esta noche es muy especial de la oportunidad que Dios me da para poder darle unas palabras a mi amigo y hermano José María, el cual Dios ha bendecido su vida durante algunos tiempos, pues conversando con él. También le decía a José, ya es el momento de que puedas unirte hacia tu pareja idónea, y Dios ha permitido que sea este tiempo. Y pues para cada uno de nosotros creo que es muy gratificante de ver que José y Juanita pues son personas que la conocemos dentro de aquí de la Iglesia Unión Misionera. Son dos jóvenes pues que han dicho que sí ante los ojos del Señor, y unirse como una nueva pareja. Y pues delante de todos aquí como testigos, pues desearles que Dios los continúe bendiciendo en esta nueva etapa de sus vidas, y que Dios pues traiga bendición hacia sus vidas. Sé que en la voluntad del Señor Dios derramará de bendiciones con sus hijos que vaya a tener. Y pues los que tienen sus brindis, sus vasitos, pues para poder brindar.
cada uno, pues vamos a decir pues que el Señor los cuide, los bendiga y que Dios pues derrame muchas bendiciones en su vida. Hacemos nuestros vasitos y brindemos por la vida de la nueva pareja, que el Señor pues derrame bendiciones. Amén. Amén. Brindemos y salud. Y que vivan los recién casados. Que viva. Y seguimos en esta noche emocionante de compartir este tiempo. Y mientras siguen preparando la siguiente parte, voy a invitar acá a la plataforma Omar Valdivieso, Marisol Pomaina. Ay. Omar Valdivieso y Marisol, por favor. ¿Están acá? Pero miren si puede Marisol. Por favor. No hay problema. Sí, sí puede, no importa, Sí. con barriga y todo. Por favor. La camioneta es negra, por favor. El propietario de es una camioneta negra. Dice que es un señor gordito con lentes. ¿Quién es el dueño de esa camioneta negra? Tenga la bondad de mover. Quiere un señor, creo que es dueño de la casa, ¿no? Y quiere que mueva ese carrito. ¿Está acá o no está acá el señor? Se fue. Puede ser que no sea invitado y haya dejado parqueado el carro ahí. Camioneta negra, doble cabina. Toyota doble cabina negra. Por favor. ¿Ya? Toyota doble cabina negra. ¿Sí? La placa, ya le di. GSM 30 y no sé cuánto es. Allá, Clarita, revísale el número nuevamente. Necesitamos que lo mueva, por favor. Si no, vamos a estar interrumpiendo este tiempo, anunciando. Del No hermano creo. segundo Yaucán me dicen que es 8239. Ah, Placas ya. 8239. Muy bien, ahí está. Que no se quería perder lo bueno que Sí, estaba. sí. No, vamos a esperar que él regrese. Le comento algo, Clarita. Dígame, Una vez pastor. en un evento dejé mi ¿Ya? vehículo parqueado. Y anuncia que salga el dueño. Y cuando dije, déjame ver la placa, dije, espérenme un ratito, soy yo. Eso pasa. Perfecto. Omar, por favor, tenga la bondad. Esta noche es una noche espectacular. Un aplauso para Omar y su esposa. Qué honor que sean tomados en cuenta. Así que por favor, pase. Oiga, esto no Pase. se repite. ¿Cuántos quieren subir? Pero José decidió a ellos. Pastor, le tengo un dato adicional. Cuénteme. Los que van pasando, a más de que sean amigos, sean primos, es el padrino del novio, ¿sabía? ¿En serio? Padrino. Bienvenido, padrino. ¿Y la madrina? Ayúdele. Por favor, Omar. tenga la bondad, denle permiso. Hay prioridad, por favor, está embarazada, tenga la bondad, ayuden, colaboren. ¿Dónde está el pastor Limber? Pastor. Creo que no llegó Por- al mensaje. Tiene que traer. Juana Yaucán y Darwin Orellana. Por favor, Muy bien, venga. Juanita. Ese Armandito. Es la hermana del novio. Qué lindo, por favor. Eso van a ser Cristian Pucuna y Joana de Pucuna. Un fuerte aplauso. Por favor, venga. Ahí está Juanita. Juanita Yaucán con Darwin Arellana, su esposo. Esos son. Ella es la hermana. Amén, Juanita. ¿Y dónde está su esposo que no le da la mano? ¿Dónde está el amor? Están gordos. Eso es la buena vida. ¿Ah? No hay problema. Y que vean los esposos, por favor. A ver, un aplauso fuerte. ¡Que viva! Ok. Ellos. Tenemos solo dos. ¿Y el resto qué pasó? A ver, ¿dónde está? ¿Qué Cristian. pasó, Cristian? Cristian con Joana. Venga, Acá, por acá al lado favor. de su esposa. Eso, al ladito. Pónganse bonito. Hombre, mujer. Por favor. Ellos van a defender a José. Por acá, Joana, para que suba Joana. De ustedes va a depender si José gana o pierde esta noche. Vamos a invitar a hermano Manuel Pasto y Rosita Cujilema. Venga, por favor. A ver. ¿No? Está delicadita. Ya. Entonces, Juanita, una pareja nueva. Segundo Pasto y Petrona Quispe. Segundo Pasto y Petrona Por favor. Quispe. Sí. Es familiar Sí. de ¿Puedes de moverlo? Juanita. A ver, rápido. No sea malito, ¿pueden mover este monitor para acá? Gracias. Rapidito. Vengan, por favor. ¿Cuántas parejas son, pastor? 3, nada más. Mucho. Ya ahí porque están los tres.
Pero faltan 3 de Juanita. Ah, ya 3-3. Son 3-3. Ya. Para que la lucha sea igual. Hay otra parejita también que es casi que madrina. A ver, ¿cuál Está nombre? de azul por ahí a mi mano derecha. De azul, mano Sí, derecha. la mano derecha y ni cuenta que se da, mírenla. ¿Cómo se llama? Cuénteme. Nombre. Janet Parco. Janet Parco Parco de y Lucía. su esposo, por favor, tengan la bondad. Un aplauso fuerte para ellos. A ver, junto a Paul, ¿dónde está Paul? Paul, ¿Está? ¿Sí está? ahí está. A ver, ¿dónde? Ahí está. Por favor, suban. Tienen que ser igual. Uno 3-3. más, uno más. Vamos rapidito, por favor. Voy a invitar ¿La otra parejita cuál era? Segundo Pasto y Petrona Quispe. ¿Quién es, por favor? Segundo Pasto y Petrona Venga, Quispe. los premios son hermosos, ¿ah? Le cuento que Sí. son muy hermosos los Muy premios. buenos. No van a hacer ningún show, nada que ver. Solo es una dinámica. Y lo va a hacer con su esposa, que es lo más fantástico. Y José va a ser testigo y aprender de ustedes en esta noche. Porque ustedes ya son felizmente casados por años. Y José hoy empieza el desafío. Tiene Por favor. experiencia. Claro, por Póngase favor. más allácito. Ahí viene nuestro hermano Más allácito. Segundo Pasto y Petrona Quispe. Y Juanita Guamán. ¿Guamán es? Juanita, ¿es Juanita Guamán? Guamán, ¿está bien? Y Iván Guamán. Iván Guamán. Juan Guamán y Priscila. Iván. Iván. Y Iván Iván con Priscila. Pasen adelante. Iván con Priscila. Bueno, aquí me han puesto Juan. No. No. No es Juan Yunga, No, es no. Iván. Venga, Pasa Iván venga con su por esposa. favor, con su esposita, vengan por favor. La dinámica consiste en lo siguiente. Ya, yo sé que ustedes han visto la dinámica, han sido testigos en algunos eventos que me han visto animar. Esto es tradicional, no es nada difícil ni imposible. Solamente, a ver, venga por favor, Ahí la están las 6 parejita. parejas. Los caballeros, los esposos en esta noche van a dar 5 besos, con lo que salga la inspiración, sí. Y vamos a empezar. ¿Quién lo hace mejor, de verdad? A ver, acá tengo un hermoso perrito, ¿les gusta? ¿Sí? Ahí dice para ti, ¿sí ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Perfecto. ¿Por dónde empiezo, Clarita? ¿Empezamos por allá? ¿Empezamos por acá? Por en Dígame. medio. Por en La que medio. está de rojo. Con la dama de amor. Así es. Perfecto. A ver, ¿en qué consiste la dinámica? Usted va a coger el peluche, Cristian, y usted le va a dar 5 besos al peluche. 5 besos al peluche. Clarita, anótame dónde le da los besos, por favor, porque yo me olvido. Toma, Cristian, este es tu peluche. 5 besos, donde tú desees. No se puede repetir nadie. Todos tienen que besar diferente. Ojo. Vamos. Primer beso, Cristian. ¿Dónde? ¿Dónde fue? En la En la nariz. naricita. Ayúdenme, por favor. Segundo. Nariz, uno. En la nariz. El ojo derecho. Derecho, ojito. Ojo izquierdo. Frente. En la frente. En cachete. Ya no más, Cachete, pues. muy bien. Y Ya, ahora, pues. ¿para acá o para allá? Ya. Vamos, Cristian, pásele. 5 besitos, ya fue. Acuérdense dónde Los dieron 2 el ojos, la nariz, los 2 cachetes. Mi estimado ¿Por qué se pasaron? Iván. Acá. No. Sería de allá porque. Ah, ya, bueno, usted. Vamos, usted Iván. empieza. Vamos. 5 besos al peluche. Al peluche. 5, no más. ¿Dónde? Acuérdate. Sí. Ya no puedes darle en la nariz, ni en los ojos, ni en los cachetes. Ya no. En el ojo derecho no. Ninguno. Diferente. Ya está en la frente Ya la también. frente está. Busque. Uno, Oído. Las 2 2. orejas. Ya, las 2 2 manos. y el. Pupito. Ya, el pupito. corazón. En el Corazón. pupito. Corazón. En el corazón de aquí. O sea, sí, el pupito. En ya. el pupito. Ojo, por favor, Sí. invitados. El pupito. Al corazón fue el corazón. Corazón. Sí, Pecho. Sí. Pecho. Perfecto. Vamos. A ver, dele acá. Mi hermano Segundo. Acuérdate dónde fueron los besos. No se olviden. Si me. Por favor, hay penitencia a los que me digan que no es así. Vamos. 5 besitos. Busque otro lado. Menos el lugar que ya dieron los Ya dos. ellos ya dieron, ya no se puede dar más ahí. Atrás también se puede. Claro, el peluche. Vamos. Muy Ya, bien, la uno. cabecita. La mollerita. La nuca 2. Aquí 2. Ay, Cintura. El cuellito 3. Cintura, ¿no? Cuello. Cuello 3. 3. El rabito, el rabito. Cuellito. ¿Dónde? El cuello. Cuellito debajo, Adelante y cuellito atrás. debajo. Vamos. Ya van 4, ¿no?
Van 4, Uno uno más. uno más. Pechito, en pechito. un lado derecho. Pecho, lado pecho, derecho. pecho. Acá. Siga, por favor. mi Menos en los estimado. lugares que ya dieron los hermanos. 5, Dios mío, 5. ¡Vamos, Paul! Atrás. Mira el peluche. Tú puedes, Paul, 5. La boca no ha sido la boca. Ay, ay, dale. Ceja, a ver, dele. 1, 2. 2 cejas. Axila, dele. 2. 2 más, 4. Y uno más. ¿Dónde? Búscale. Hay piecito. Ya está ahí. Ya está atrás de la oreja. Ya está, ya, busca. Ya. Sí, Dele. ¿Dónde fue? La colita. El lado Vamos. izquierdo. El lado izquierdo. La colita. Muy bien, preste, por favor. Pásele. No hay nada Acá, de malo que le Armandito, dé besitos no se al ande. peluche. Yo no sé, ahí elija dónde. A ver, Vamos, menos. usted elija las partes, todavía queda. Ya la derecha, la colita derecha está ocupada. La izquierda, ya dele a la izquierda. Ya, izquierda, pompis izquierdo. 1, piecito. Talón de pie, 2. El otro talón. para que Talón no se de pie, pierda. 3. 3. Testigos, ayúdeme, por favor. ¿Ah? Ya la nuca ya está. Ya, Ya la está la boquita nuca. no está. La boca no está. No está. 3. 4 van, 4. Van 4. A ver, el último. Y ¿Dónde? último. La palma. La a ver. palma de la manito. 5, ya, muy bien. Vamos. Omar. El padrino. El padrino. Experiencia. 5, ya. Ombligo, ya está ombligo allá. La barriga está bien. La barriga sí. A ver, denle. 1. 1. Los dedos. 2. El otro dedo. Ya está cuello allá. Ya está. Ya está. Ya está cuello. Ya está. Los piecitos no están. Ya los está. pies. Oído también ya está. No hay espacio. ¿Dónde? A ver, parietal derecho. 4. Parietal izquierdo. Ya. 3. ¿Ya están? 5. 5, ya. No, ¿cuánto está? 5. ¿Seguro? La barriguita. La A palma ver, 1. 2, 3, 4. Perfecto. 5, sí. Tengan la bondad, estimados. Ahora, ¿qué va a pasar, Ahora pastor? sí, va a pasar lo que es fácil. ¿Cuál es la primera pareja? ¿Quién fue? Acá la de rojo. Fue La dama de Cristian. rojo. Sí se ve ahí, no estoy tapando. A ver, ahora sí, Cristian, un paso adelante con tu esposa, un paso adelante. Bien. Tú le diste 5 besos al peluche, ¿verdad? Hoy le vas a dar los 5 besos en peluche. Le vas a dar a tu peluchita que está a tu lado. ¿Sí? Y que sea en el lugar donde dio al peluche. Si te equivocas, penitencia. Perfecto. Que no se equivoca y premio. Vamos a ver. Comienza, Cristian. ¿Dónde fue el primer beso? Eso, Frente, 1, nariz, 2, cachete, 3, cachete, 4. boquita. Un aplauso. 5. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. La siguiente pareja de allá Acá. para acá. Iván. Un paso adelante acá, por favor, para que todos puedan ver. 5 besos, Dios, ¿no es cierto? Sí, 5. Ahora, por favor, proceda. Cójale su peluche Vamos. y dele besitos. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Muy 5. bien, 5. Muy bien, aplausos. Muy bien. Mi hermano Vamos. segundo con su esposita, venga acá adelante, por favor, en el centro. Así como besó al peluche con alegría, ahí está su peluchita. ¿Dónde fueron los besos? 1. Nuca. Dale la vuelta. 2. 2. ¿Dónde más fue? ¿Dónde más fue? Cuellito. El cuello. Alza el cuellito. 3. Eso. 3. El otro lado, el otro lado. ¿Cuál más? ¿Cuál más? El otro Acuérdense. lado del cuello. 4. Uy, y la mire. última. Tembló la hermana. Y la espalda era la espalda. A la espalda. Ni se acordaba. 5. Aplausos. Muy bien. Ahora sí, vamos. Vamos. Vamos con la pareja. ¿Pupito era? ¿Pupito era? Sí. A ver, ¿era o no era Pupito la pareja anterior? ¿Pupito o espalda? Sí, Pupito. El pupito, Venga, venga. entonces. Venga, venga. Regrese. Regrese. Ya me estafó. Regrese. ¿Y qué van los esposos? ¡Que viva! A ver, en el pupito, hermano. Agáchese usted, agache. Eso, ya, muy bien. Ahora sí. Vamos, siguiente pareja, por favor. Coja su peluchita con alegría, dele. Parece peluche. 1, 2,
Tres, las axilas. Levantando las axilas. Axila. Alce el brazo, alce el brazo. Alce el brazo. Alce el brazo. Alce. No. Al peluche no fue así. A ver. Yo vi que al peluche le hizo así. Lo alzó. Repítame el video. Así hizo, vea. Así. Vamos. Oye, hizo peluche. Dele. ¡Eso! El otro. ¡Eso! ¿Qué más falta? Uno. Ya está. Falta uno. ¿Dónde? Uno más. Vírese, que se vire. En la colita fue. Agache. Hasta ahí va peleando ese puesto. Sí. Bien, Muy bien. Un fuerte aplauso. Aplausos. Vamos Se a ve ver. que siguen enamorados. Se después parece. de 10 años. Sí, está bien. Vamos. Muy bien. Armandito, lúcete. ¿Ves? Darwin. Yo no, acuérdate. La boca fue. Una. Eso, uno. La mano. Dos. ¿Seguro? A ver, vamos, siga. Ya va, uno. Se olvidó. La boca no, porque sí lo dio acá ya. Ya ese es opcional otro. Ya, y vamos a ver. Ya, dos con ese dos. Tres. ¿Dónde Creo va? que fue en el talón. Fue en el talón, ¿verdad? Una silla. Préstame una silla. Présteme una silla un ratito, por favor. Présteme una silla. Yo se lo devuelvo. Ya está acá. Gracias. Juanita, tome asiento. Sáquese el zapato. En el cachete ya. En el pie. Tome asiento, Juanita. Tome asiento. Quien lo hace mejor se lleva el premio. Sáquese el zapato. ¿Alguna vez le ha besado el talón? No, primera vez. Primera vez. Espectacular, ¿eh? Talón. Ellos eligieron, yo no le dije. Ellos eligieron, así que ya. ¡Y que vean los esposos! ¡Que viva! Eso, vea. Sí lo ha tenido de rodillas. Así es. ¿Ya le dio a los dos? ¿Cómo uno? Es que Ah, le dio ya. dos en el mismo talón. Ah, ya, Igual porque bueno. tiene que Muy bien, muy bien. Pero póngale el zapato, pues. Siéntese, Juanita, siéntese, se va a caer. Oiga, este esposo, ¿sí? José, eso no aprendas, ¿ah? Quiere rápido, Sí. Tiene que sacar y ponerlo. Bien, vamos con la última parejita. Con el padrino. Con el padrino. Tanta seriedad, padrino. Misú. Muy bien, Misú. A ver, aquí está bien, sí, para que todos puedan ver. Vamos, dele, Misú, ¿dónde fue? A ver, dele. Parietal, el otro lado, dos. ¿Cuál más? Manito, dele. Otra manito y dale permiso para que vea la cámara, niño. En la ok, bien, aplauso fuerte, muy bien, por favor. Muy bien. Gracias. Esos aplausos. Aplausos, por favor. Yo sé que tienen hambre, tranquilos, ya vamos por ahí. Por aplausos vamos a elegir quién gana el premio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Empezamos por la pareja de allá. ¿Por acá? Por allá empezamos. Muy bien. Vamos, los aplausos para Iván y Priscila. Perfecto, nunca había escuchado tantos aplausos en mi vida. Tienes para mi hermano segundo. Familia grito. Iván, estabas ganando y ya estás perdiendo. Hermano segundo está ganando hasta ahorita. Vamos, usted. Iván. Tenemos la tercera pareja por Janet y Paul. Le va ganando. Estaba ganando hermano Toda la segundo. unión. Ya está perdiendo también. Está ganando. Vamos, aplauso para Cristian Pucuna. Y Joana. Un poquito menos. Por ahí va. Un más aplauso le escuché. Sí. Para Armando y Juanita. Están por ahí los tres. El padrino. Para el padrino. ¡Ay! Padrino, ¿no? El Pesa. Vamos a la última. Para Iván, ¿no? ¿Cómo es? Paul y Para Janet. Paul y Janet. Ya. Para Cristian. Bajó. Ya perdió. Ya. Juanita y Darwin. Y el padrino.
Está peleada. Hay un empate. Hay dos, el padrino y la madrina. Es que ella es la comadrina. La Por comadrina. eso están ahí, en A la ver, pelea. las demás parejas, por favor, den un paso adelante. Gracias, gracias. Y sigan a sentarse. Por favor. Gracias. Gracias. Los dos, acá al escenario. ¿El regalo cuál es, Clarita? Por favor, Ya búsqueme. le tengo listo. Tráigame el regalo. Pues es muy bonito el regalo. A ver, definimos por aplausos, solamente a los dos. Para el padrino, aplausos. Bien. Y para Paul. ¿Quién ganó? Paul. Misú. No. Los dos son Misú, pues. Ahí el más antiguo. Demos a los dos. Dele a los dos, entonces. Hay regalo para los dos. Felicitaciones. José, vente para la foto con Juanita, por favor, foto? ahí. Perfecto. Vamos a pedir, por favor, que los que están encargados de los bocaditos tengan la bondad de repartirlos Sí, ya le dieron. en este momento. Lo que tienen Se encargado prepara los en este bocaditos. momento la corte de honor que va a estar dando la apertura de los especiales y luego el conjunto sentimiento. Los bocaditos, en los ese bocaditos. orden. Acá están los Listos, bocaditos. chicos. Muy bien, aplausos fuertes para los esposos y los... Ah, ya, perfecto, perfecto, gracias. Muy bien. Y que vean los esposos. ¿La Wow. corte ya está lista? Ya, a ver, vamos con ese especial. Vamos a hacer luego una dinámica con los esposos, ¿ah? Con los esposos. Vamos a Así ver es. qué tanto Se conocen. se conocen, qué tan verdaderos son. A ver, ¿quiénes son los que van a tener un especial? La corte de honor. Vengan, por favor, invitados, corte, La corte de honor. de honor. Listo, vamos a seguir, por favor. La Ya. corte de honor y tiene una coreografía en esta noche. Y recibimos un aplauso fuerte, por favor, a la corte de honor. Tenga la bondad. Y grupo Sentimiento, con ellos cerramos. Con ellos cerramos el tiempo. Y nos vamos a la dinámica nuevamente con los esposos Yaucán Pasto. Muy bien. Listo. Por favor, venga la coreografía. Gracias. Gracias, tenga la bondad. Estén listos, por favor. Grupo Sentimiento está acá. Grupo Sentimiento. Sentimiento. Semillas. Coro de la iglesia. Sinaí. No, sí. Ya. A ver, los especiales que tenemos son los caballeros de la Corte de Honor, el coro Sinaí, Grupo Sentimiento y Grupo Semillas. Y con eso terminamos, ¿ok? Y nos vamos a las felicitaciones y nos vamos. Pescadores también están acá. Perfecto, ahí está. David Chuma, perfecto, listo. Grupo Pescadores. A ver, por favor, nos ayudan. Qué hermoso es el matrimonio, oiga, es maravilloso. Perfecto. Y seguimos en esta noche. Sí, sí, sí. Hola, 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 hola. Muy bien. Gracias a todos y cada uno de los invitados especiales por la paciencia que tienen en esta noche. Luego de los especiales, por favor, se prepara el buffet. Tenga la bondad en medio de los especiales para ver si podemos compartir ya con los invitados, ¿sí? Con los invitados. ¿Ok? Pistas, por favor. ¿Estamos listos? ¿Me confirman? Luego de ello, coro Sinaí, Sentimiento, Semillas y Pescadores. Y con eso terminamos los especiales y nos vamos a las felicitaciones. Listo, muy bien. Me confirman, por favor. Después de este especial, si ya está listo, por favor, el buffet. Me confirman para darle paso para que puedan compartir con los invitados. ¿Estamos listos? Perfecto. Nos movemos
Y vamos a recibir con un aplauso fuerte a la corte de honor en esta noche, que nos trae un hermoso especial para José Yaucán y Juanita Pasto. Felices esposos. Pista, maestro. Saludamos también a todos aquellos que están a través de las redes sociales, compartiendo esta hermosa noche, siendo testigos a través de las pantallas también de la felicidad de José y Juanita. Estamos acá desde la iglesia Unión Misionera Quichua, Guayaquil, Ecuador. Estamos compartiendo, siendo testigos de este pacto de amor que hoy han celebrado y hoy están ya felizmente casados. Con la bendición de Dios, seguirán adelante. La pista, por favor. ¿No hay todavía? ¿Qué pasó? Parece que se fue el internet. Alguien que tenga megas, por favor, que comparta y que le dé la clave. ¿Hay o no hay? Muy bien, no sé qué pasó. Por favor. Me hubiera gustado tener un inalámbrico irme al fondo y participar con todos, pero no puedo moverme, este cable está muy pequeño. Ya, ahora sí. Listo. Amarte es tan fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo amarte por siempre. Voy a amarte por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Dos meses ensayando. La emoción. Dos meses de ensayo en un minuto. Perfecto. Los novios iban a ser, pues. Pero Olvídelo. Todo pasa en un matrimonio. Un aplauso. No hay problema, hay que motivarlos. La próxima sale mejor, ¿eh? La próxima le sale mejor. Y seguimos en esta hermosa noche ya. Coro Sinaí, estamos listos, por favor venga. Por favor, los del buffet, tengan la bondad de confirmarme. Tiene luz verde, por favor, para compartir los alimentos con los invitados, ¿sí? No va a afectar en nada mientras los invitados siguen disfrutando de ese delicioso plato. Me dicen que es chaulafán de cuy. Nunca, sí, un chaulafán de cuy. Qué hermoso, oiga. Si le sale un diente, no se preocupe, guárdelo. Diga, este diente del recuerdo que me salió en el matrimonio Yaucán Pasto. Amén. 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 ¿Cuánto les gusta el cuy? A toditos Qué les rico. gusta, ya veo la emoción que tienen. Perfecto, vamos, Sinaí, a la 1. Me voy a acordar los viejos tiempos. Sinaí a las 2 y a las 3 ya no pasa. Lo dejamos para el próximo matrimonio. bueno, ya están ahí listecitas. Sinaí, ahí viene. No nos hagan esperar porque el tiempo corre. José está controlando el tiempo. 11:30 tiene que salir.
Ya Por falta favor, el vuelo hora y está media. pagado. Suba, suba. Vea, José, ese regalo. A ver si, déjeme ayudar a las hermanas porque casi se va para atrás esta sierva. Venga, hermana, venga. Eso, Petronio. Ayude, por favor. Muy amable, mi estimado. Eso, dele la manito. Cuidado, se me van a caer. Y en vez de celebrar un matrimonio, vamos a tener que... una fractura. Bueno, gracias a Dios tenemos acá al doctor, pero no tiene herramientas. Bueno, eso sí, seguimos. Perfecto. Qué hermoso, ¿eh? Qué bien. Bienvenidos, hermanos del coro Sinaí. Ahí está en esta noche. Es el coro de esta iglesia, ¿no? Es el coro de esta iglesia. Esta es una de las primeras iglesias acá en Guayaquil. Ya cumplió 50 años, ¿verdad? 50 años. Quiere decir que se... 52. 52 años. Qué hermoso, ¿eh? Listo, pista por favor, estimado del sonido. En esta preciosa noche, les saludo en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenas noches a todos los presentes. Amén o no amén, ¿están o no están? Amén, bendito sea el Señor. Pues en esta preciosa hora vamos a donar un especial para los flamantes esposos. Y le pedimos a la hermana Juanita y a su esposo pues que vengan acá adelante, por favor. Y... José, dele la manito a su princesa, la está empujando. ¿Qué pasó? Ah, ¿ya quieres irte? Ya quieren irse, vamos Dios a ser mío. breves. Canten rápido, por favor. Ya. Eso es. Hasta los teléfonos se bloquean, Dios mío. Parece Yo que digo todo los está en cristianos, contra, dice. a ver, Bueno, los cristianos vamos a no deben seguir tener los alabando, teléfonos amén. con bloqueo, ¿ah? Por si acaso, ningún cristiano puede tener bloqueado su teléfono. Y no tenga duda que se lo roben, tenga fe, eso sí le digo. Sí, por favor. Que vivan los esposos. Parece Amén. como que no están animados. Que vivan los esposos. Que vivan, amén. ¿Cómo se pueden animar si tenemos hambre? Por favor, ya, el chef, listo. ¿Todavía no? Están descuartizando los cuyos. A ver, pista, por favor. Un aplauso para el coro Sinaí en esta hermosa noche. Coro anfitrión. ¿Qué aplauso para más fuerte? Créame que me he quedado sordo. Ya creo que... No escucho, no escucho. Desde Guayaquil, Ecuador, Iglesia Unión Misionera, celebrando el matrimonio de nuestro hermano José Yaucay y Juanita Pasto en este día. Ahí va José. En este día especial quiero decirte con amor que eres la bendición de Dios, hermosa mujer. En este día especial quiero decirte con amor que eres la bendición de Dios, mi hermosa mujer. Que vivan los esposos, que sean felices por siempre, José y Juanita, y que Dios los guíe y que permanezcan siempre hasta el fin de sus vidas.
Que sean felices por siempre, y que Dios fortalezca y le dé sabiduría para enfrentar este nuevo desafío a esta nueva pareja. En los momentos de aflicción, tú me consuelas con amor. Eres mi única mujer, dueña de mi amor. En los momentos de aflicción, tú me consuelas con amor. Eres mi única mujer, dueña de mi amor. Eres tan dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. Que Dios bendiga a la familia Yaucán Pasto, hoy y por siempre. Que Cristo sea el pilar fundamental de sus vidas. Y que compartan siempre y se acuerden siempre de esta noche que estuvimos compartiendo, llenos de felicidad y amor. Le pido a mi Dios que me permita amarnos más. Por el tiempo que nos queda, viviremos feliz. Solo le pido a mi Dios que nos permita amarnos más. Por el tiempo que nos queda, viviremos feliz. Eres tan dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. ¡Que vivan los esposos! ¡Que viva! Un aplauso. ¡Qué hermoso tiempo! Compartir alabanzas especiales y muchas cosas más. Amén. ¡Que viva los novios! ¡Que viva la familia Yaucán Pasto! Gracias. Y bueno, también aquí tiene una palabra, hermana Elvia. Vamos a escuchar, por favor. Bueno, hermana Juanita, usted también eres parte del Coro Sinaí, que no se te olvide y que vamos a estar esperándola. Tenemos este pequeño presente para usted, recíbelo de parte del Coro Sinaí, con mucho cariño, mi hermana, y estaremos esperando con los brazos abiertos, amén. Así que, hermano José María, la hermana tiene que estar en el coro, amén. Gracias. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Dijo amén. La hermana dijo este pequeño regalo. Si eso es pequeño, ¿qué será grande? Y seguimos en esta noche. Vamos a invitar al escenario al Grupo Sentimiento. ¿Está acá Sentimiento? ¿Sentimiento está o no está? Sentimiento a la 1 para borrarlo de la lista. Sentimiento a las 2. Semillas. ¿No está Semillas? Semilla de Cristo, sí. Por está. favor, Semillas. Oh, está listo, Pescadores. Pastor, mientras Semilla se prepara, tenemos un especial que le decía. Muy bien, listo. Vamos a escuchar al doctor Efraín con su amada esposa. En esta noche le van a cantar a esta nueva pareja de novios románticos en esa noche. José está que le da flores y flores. Yo me imagino ese colchón de esta noche de tener flores. ¿Qué nomás tendrá? Dios mío, no puedo imaginarme. Pero tiene que ser espectacular. Y es un colchón de agua, ojo. Es de agua el colchón, me dijo. Él es su colchón. A ver, bien, una vez más, agradecida con Dios por este tiempo tan especial. José sabe por qué se lo digo. José, esperó un ratito. tanto tiempo. Vente acá, José, por favor. Pero a ver, ¿qué Con la pasó? esposa. ¿Sigue soltero? No. Por ya tiene favor, su- José, ya tiene que acostumbrarte. Eso, siempre de la mano. Ahora sí. José decía hace tiempo
el otro año, el otro año y el otro año. Y hasta que hizo como debe ser. Y José está cumpliendo también uno de los sueños de su papi. Perfecto. Que una semana antes de partir, podríamos decir que le dio la bendición a Juanita junto a mi primo. Entonces, agradecidos con el Señor porque José y Juanita tomaron esa firme decisión, hacer las cosas bien. Muchas oraciones por ellos. Y es mi primo, mi hermano, mi amigo. Y Juanita, pues, ni que se diga, ¿no? Como te dije, bienvenida a la familia, la queremos mucho. Y esa relación que nos une también con la familia Pasto Cujilema. Bueno, y hemos preparado una hermosa alabanza. Perfecto. Junto a mi amado esposo. Perfecto. Que nos va muy bien como pareja, como esposo. Y que se la queremos dedicar con mucho amor a ellos. Qué lindo. Amor mío. ¿Escuchaste, José? Te amo. Así tiene que Más ser. que la primera vez. Por supuesto. Claro que sí. La relación, cuando va pasando el tiempo, se enamora más. El amor se perfecciona en el tiempo. Así es. Perfecto. A ver, ya. Ayúdale teniendo el micrófono. Gloria a Dios. Tú mira. Conocí a la niña más hermosa, conocí a la niña que me ama, ella es la más bella. Han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años desde que te encontré. Bello amor, lo que no ha pasado y nunca pasará es mi amor por ti. ¿Cuántos pueden Muchos reír? aplausos. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. La dedicamos con mucho amor para José y Juanita, ya que sabemos que han tenido muchos años, hasta que por fin. Vamos. Conocí a la niña más hermosa, conocí a la niña que me ama, ella es la más bella. Han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años desde que te encontré. Bello amor, lo que no ha pasado y nunca pasará es mi amor por ti. ¿Qué decimos? Cada día que pasa yo te amo más. Cada día es un sueño poderte cuidar, mi amor, y decirte que acepto vivir contigo y Dios por su voluntad. Cada día que pasa yo te amo más. Cada día es un sueño poderte cuidar, mi amor, y decirte que acepto vivir contigo y Dios por su voluntad. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? Y que vivan los novios. Amén. Que vivan todos los casados. Que ese amor siga creciendo cada día más y que nuestra base siempre sea el Señor. Amén. Conocí a la niña más hermosa, conocí a la niña que me ama, ella es la más bella. Han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años desde que te encontré. Bello amor, lo que no ha pasado y nunca pasará es mi amor por ti. Cada día que pasa yo te amo más.
y decirte que acepto vivir contigo y Dios por su voluntad. A ver, José, cántale. Cada día que pasa yo te amo más. Cada día yo sueño poderte cuidar, mi amor, y decirte que acepto vivir contigo y Dios por su voluntad. Juanita, cántele. Vivir contigo y Dios por su voluntad. Cada día que pasa yo te amo más. Cada día es un sueño poderte cuidar, mi amor, y decirte que acepto vivir contigo y Dios por su voluntad. Cada día que pasa yo te amo Amén, más. gloria a Dios. Cada Así día es. es un sueño poderte Que cuidar, sea ese sueño de mi cada una de amor, nosotras las y esposas, decirte que cuidar a acepto nuestros amados esposos. vivir contigo Amén. y Dios por su Amén. voluntad. ¿Y quién vive? ¿Y que vivan los novios? Un besito para terminar. Un besito. Y si está aquí su esposa, ¿por qué no darle un besito? Y también yo con mucho amor a mi amado esposo. A ver. Decir que cada día pues el Señor ha ido pues fortaleciendo nuestro amor. Hemos pasado por muchas vicisitudes, pero ahí el Señor ha sido fiel. Te amo, mi amor. A ver, excelente, vea. Da envidia. Vamos a recibir al grupo Semillas. Por favor, venga. Luego tenemos a Pescadores y con ellos cerramos, por favor, los encargados del buffet. Tengan la bondad, confirmen. Ya estamos, lo del buffet. Sí, por favor, compartan ya en este momento. La gente, le veo caras pálidas, o creo que es el foco, ¿no? Creo que es el foco, parece, que me resplandece la mirada acá. Le comento, Clarita, te comento algo. Dígame, pastor. Yo a José le dije una vez, el día que te casas te animo a tu boda. Y así es. Oiga, y es así, pero tuve un contratiempo y gratis. Y grande, oiga. Hoy en Cuenca está en un concierto nuestra hermana Estrellita. A mí me invitó el año pasado, el concierto iba a ser en diciembre. Ya estaba planificado el concierto Estrellita en Cuenca y un día antes falleció el papá de Estrellita y se suspendió todo. Quedamos para una próxima fecha y le dije que no hay problema, que yo estaba con ella y vamos a estar en ese evento. Justo José en diciembre me mandó la invitación y yo no sabía fecha del concierto. Y hace 8 días Estrellita me manda la invitación para el evento. O sea que hoy tenía que estar allá. Tenía que estar en Cuenca. Pero su promesa. Es que hay que ser de palabra y le dije, a José le conté ayer, ¿verdad? Dije, José, lo sacrifiqué por ti. Las promesas se cumplen. Bien, pastor, un ratito. Vamos a llamar a nuestro pastor Miguel Cepeda, para que haga la oración por los alimentos, porque ya estamos... Listo. Con hambre. Ya está listo el chaulafán de cuy. Perfecto. Pepe. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Ahí sentaditos nomás vamos a orar, dar gracias a Dios para recibir el alimento que Dios ha bendecido. Amén. Amén. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones y por este tiempo tan maravilloso, Señor, estar aquí acompañando a nuestro hermano José y a Ucán, su amada esposa Juanita, quienes hoy recibieron la bendición de Dios, hicieron un pacto eterno ante Dios. Gracias, Padre, por este alimento. Recibimos de tus manos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Miguel. Y continuamos, vamos a tener en el escenario al grupo Semillas. Semilla de Cristo, ¿sí? Un grupo folclórico. Luego tendremos Pescadores, por favor, que estemos listos. Y con eso cerramos, ¿verdad? Sentimiento no ha estado acá. Tendrá sus motivos de no estar acá. Y listo, y ahora sí, ya está ungido, está orado por la comida. Así que listo para cada uno de ustedes. Gracias a todo y cada uno de ustedes, estimados invitados, que
están compartiendo esta noche y siendo testigos de esta celebración. Sí, José y Juanita. ¿Qué horas tenemos? Déjenme ver, 11:30. Ellos tienen que irse. Todavía tenemos una... ¿Cuánto tenemos? 10, 11, una hora. Coman rápido, por favor. Sí. Ahí están nuevamente nuestros hermanos invitados. Pescadores, estamos listos, ¿verdad? Perfecto. Sentimiento no está. No. Acá veo al grupo Raíz, integrantes Raíces, amigos. También están compartiendo felicidad con José. Qué bien. Y luego del buffet nos vamos con los presentes, con palabras. Ahí están nuestros hermanos repartiendo esos deliciosos bocaditos. Sí. Oigan, nunca en mi vida, en muchos eventos que he estado, he visto unos bocaditos gigantes. Parecen esos que venden en los pasteleros, gigantotes, hermano. Como que José dijo que coja uno y que coma como 10. Mire acá, vea. Solo le falta el limón y la salsa y... Pero se ve que está... Ve, ahí viene. Qué hermoso. ¿Eso para quién es? Para la papá de la novia. Eso es la pierna del cuy. Para el suegro. Ahí donde está Yaya Pastito. Sí, un gran hombre de Dios. Yaya Pastito. Ahí va a recibir la pierna derecha. Es derecha. Échemele un ojito si es derecha. No, derecha es... Sí. Del chancho. Chancho, ¿no? O cerdo, porcino. No, no. Ok, como sea, pero hoy está... Ese porcino está delicioso. Y lo vamos a compartir con cada uno de ustedes. Hornado en la provincia del Chimborazo. Con leña. Con eucalipto, sí. Y va a estar hermoso. Si usted siente el chancho eucalipto es para el COVID también, por si acaso. Así que disfrútenlo. Disfruten de los bocaditos, por favor. Allá atrás están reclamando. Solo comen adelante, dice. Vea. A mi hermano Daniel Cepeda, ¿no? Valente, perdón, me equivoqué. De Radio Z1, mi hermano Emanuel Amar. Un saludo, hermano Emanuel. Animador de eventos, locutor de radio. Ahí estamos, gracias hermano Emanuel por estar acá también compartiendo. Y pueden compartir en las redes, Z1, ¿verdad? Está transmitiendo en vivo. Ahí está, para todo el Ecuador. Pichi Luna también está en directo transmitiendo. Qué bien, mi estimado. Sí, pueden buscar Z1, está transmitiendo en vivo este tiempo. Y saludamos a todos aquellos que están conectados por este medio, compartiendo y disfrutando desde su casita. Sí, pero eso no se olviden, si fueron invitados y están viendo su regalo, lo trae y se lo da a José otro día. Porque algunos son así, no dicen, no voy, pero tengo el regalo y estoy viendo. Y dice, te vi todo el espectáculo de la casa, pero traiga el regalo, pues. Ya le vamos a pedir la dirección a José hasta... ¿Cuánto falta para terminar enero? ¿Cuántos días? ¿Quién sabe? ¿Cuántos días falta? 10 días. José, te voy a pedir un favor. Hay invitados que no han venido hoy, ¿ok? Y que compraron un regalo para ti. Por favor, espéralos hasta el 31 de enero en tu casa para que te lo dejen. ¿Sí o no? Sí, ok. No se olviden, hasta el 31, Mire, ese novio es tan sensible. Cobra fin de mes, compra el regalo y se lo lleva. Para que no digan, no te di nada. ¿Listo? Semillas. ¿O todavía falta? ¿Todavía falta? Wow. Pescadores también, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Alberto. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor en esta preciosa noche. ¿Cuántos estamos contentos en este lugar?
Celebrando aquí el matrimonio de nuestro hermano José María. Ya pasó al grupo de los serios, pues, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Primo, deseándote muchas felicitaciones. A ti y a tu amada esposa también. A los familiares y amigos que se encuentran en este lugar compartiendo este momento tan especial para mi primo, pues, ¿verdad? Damos gracias a la familia, a los amigos, a todos los que están aquí en este lugar, y también queremos cantar un especial primeramente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Él es el primer invitado en toda ceremonia, todo lo que hagamos, Él es el primer invitado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con una alabanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle que Él es nuestro amigo fiel, que Él es nuestro amigo que siempre nos acompaña. Dice su palabra hasta el fin del mundo, pues, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y también dándole gracias a Él por este tiempo, pues, ¿verdad? Porque Él es bueno. Recuerden que estaba lloviendo, pero Dios ha permitido que se celebre esta boda de mi primo y ha parado la lluvia. Y quién como Él, que es el hacedor de todo, pues, ¿verdad? Él es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por eso? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. En esta preciosa noche que Él es nuestro amigo fiel. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Fuerte aplauso al Señor en esta noche, amén, gloria a Dios, aleluya. Su vida por mí.
Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bien, vamos a cantarle una canción muy conocida, pues, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Que cante el novio, dicen por ahí. Aleluya, que cante el novio. Aleluya, gloria a Dios. Bien, bueno, les recordamos que el fundador de Semilla es nuestro hermano José María Yaucán, pues, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, queremos cantar esa canción para su amada esposa, pues, ¿verdad? Mujer virtuosa, amén. Junto a nuestro hermano José María. Y después también estará cantando una canción que él compuso, amén. Una canción que se inspiró, dice, en su trabajo, amén. Gloria a Dios. Pasar lindos momentos, mi amor. Gracias porque Dios me lo ha regalado. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición de Dios que en ti me ha dado es lo más bello que he de recibir. Qué bueno es saber que eres a mi lado, mi esposa que mi ayuda idónea. Bendita seas por Dios porque me ha dado felicidad, amor y comprensión. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como tú, mi amor, como tú, mi amor, solo Dios da. La gracia y va la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Para ti con todo cariño, esposa mía, que Dios nos siga bendiciendo cada día. Gloria a Dios, aleluya. Bien, denle un fuerte aplauso a esta parejita, amén. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios ha unido en esta preciosa noche, amén. Cumpliendo así el mandamiento de Dios, pues, ¿verdad? Bien, y como les decía, amada iglesia del Señor, José María es fundador del grupo Semilla.
Y en esta noche él quiere cantar una letra que compuso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren escucharla? Solo este grupo nomás. Bellas palabras. Amén. Bien, está nervioso el novio, amén. Un día yo me encontré triste y vacío sin ti, pero un día escuché mensajes de salvación. Esfuérzate en el Señor. Bellas palabras llegaron a mí. Esfuérzame en el Señor. En el Señor. En el Señor. ¿Quién vive? Y que vivan los recién casados. Amén. Aleluya. Solo yo nunca podré. Necesito de tu amor. Aleluya. Solo yo nunca podré. Necesito de tu amor. Bellas palabras llegaron a mí. Esfuérzate en el Señor. Bellas palabras llegaron a mí. Esfuérzate en el Señor. En el Señor. En el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es un mensaje de parte del grupo Semilla. Esfuérzate en el Señor, amén. Aunque te sientas solo, el Señor nunca te va a dejar. Gracias, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga. Dios le guarde, amén. Amén. Gloria a Dios. Y que vivan los esposos. Buen provecho, buen provecho. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Sonrían, coman alegre, despacio, con elegancia, porque están siendo transmitidos por Radio Z1 en Vivo TV. Así que coman con elegancia. Si no, el que le está viendo dice, mira cómo come. Así que coman con elegancia, ¿no? Buen provecho. Y vamos a invitar al escenario al grupo Pescadores. Pescadores del Ministerio Pescadores de Hombre. Los pescaditos, dice por acá. Sí. Ya, bendiciones, Pepe. José está peleando contra el tiempo. Ese es el problema. Se tiene que ir. Sí, 11:45 tiene que estar en el aeropuerto. Así que, por favor, no hay problema que él se pueda ir nomás después de los regalos y quedamos comiendo acá. Tranquilo, no se preocupe. Coma despacio. Ok. Y seguimos acá. Mire la felicidad que tiene José. Ya mismo te voy a hacer un interrogatorio. Ya mismo. Vamos a conocer las etapas de José. ¿Sí? Perfecto. Juanita ha sido afortunada, ¿no? Coger un esposo así de esa calidad y categoría no es fácil. Bendiciones. ¿Sí? Completo. Sí, completo. Ahí no falta nada. Lleno de vida, lleno de juventud, trabajador. Sí. Compositor de música, músico. ¿Cómo está, mi estimado? Sí. Y de todo, bendiciones. Juanita ha elegido bien.
José me dijo que va a comprarse un yate. Un yate, ¿no, José? Un yate se va a comprar. Un barco. ¿Un barco o un yate? A mí me dijo un yate. Perfecto. Sí, José sabe mucho de naves, ¿ah? De yates, de barcos. Él también los conduce. Pero los conduce a Funanza, creo, ¿no? Sí. A Andeg los conduce. Allá terminan esos barcos. En Andeg. Acá tenemos el grupo Pescadores. Sí, también se han hecho presente para compartir la felicidad de esta nueva pareja, José. Y también hoy he visto caras que no veía muchísimos años, hermanos que no he visto, pero hoy tuve el honor de verlos nuevamente y acordarnos de los viejos tiempos. Decía alguien por ahí, la vieja guardia. Sí, hermanos que estuvieron con nosotros al principio y que estuvimos en esta iglesia hasta el 2006, creo, si no me equivoco. Y qué hermoso, que el ministerio continúe. Y sabemos que va a continuar. Sí, ¿por dónde está ya la comida, por favor? Bien, estamos por acá. Por favor, un plato especial para Danielito y para mi hermano Emanuel Amar. Sí, pueden seguir. ¿Cuál? Los sonidistas, no tengo el nombre. Para cualquier evento, sonidos. ¿Sonidos Z1 también? No. Sí, ya. JMC Producciones, José María. No. JMC, José María Yaucán. No, mentira, sí. Qué bien tenemos a nuestros hermanos que están dando el sonido en esta noche, ¿no? Lo único que le faltó fue los inalámbricos, no le faltó más. Me gusta interactuar con los invitados. Me gusta interactuar con la cocina también, pero no puedo moverme. Estoy aislado. Pero esperemos que la próxima se pueda, ¿no? Gracias a Danielito, hermano. Emanuel Amar, ahí está. Para los que no conocen, gracias, Emanuel. Sí. Su programa es en Radio Z1, ¿verdad? Perfecto. ¿De qué horas a qué horas? Viejitas, pero ¿cómo era? El programa, viejitas pero ungidas, ¿no? Perfecto, viejitas pero ungidas. Él habla de alabanza, ¿no? No está hablando de persona física, por si acaso. De esas alabanzas de los 70, 80, sí. Marino cuando empezaba a cantar, sí. La juventud de hoy solo sabe de Barak, sabe de quién más. Ya ellos no vieron Ulvio Loor, no escucharon ellos. Sí, un gran cantautor Ulvio Loor, Betty Silva. No, ahora es puro Barak, ¿qué más? No hay otros grupos. Puro escenario, pura película. Alex Zurdo, sí. Pescadores. Semillas. Sí. Cuando yo vine al Señor por primera vez, hay un tema que me impactó y cambió mi vida, y fue cantada por Ulvio Loor. Sí. Un tema que estando en la vida del pecado a los 18 años, me gustó esa canción y cambió mi vida, créanme. Y siempre le decía a Dios, quisiera conocerlo a Ulvio Loor personalmente. Y hubo un concierto una vez y fui allá y tuve el privilegio de tomarme una fotito con él. Ya partió con el Señor. Amén. Sí, ¿cuántos escucharon Ulvio Loor? Solo yo. Quiere decir que soy el único de la vieja guardia. Amén. Qué hermosos temas, ¿verdad? Y así, Marino. Dice José Yaucán, él no es vieja guardia, él es joven todavía.
Y seguimos celebrando esta hermosa noche. Por favor, nos dan, ya me avisan por favor si estamos listos. Acá tenemos al grupo Pescadores de Hombres, del Ministerio Pescadores de Hombres, ¿verdad? Perfecto, ahí está mi estimado Daniel, David, nombre. Ah, Daniel Chucky. Sí, Daniel Chucky, aquí está. ¿Tu otro apellido es? Guacho. Muy bien. ¿Dónde está la familia Guacho? No han venido. Acá está el papá, vea. Hola, qué hola. lindo. Hola, sí. 1, 2, 3. Solito, Hola. vea el papá. Sí, la sí. barra. Sonido, 1, 2. Sí. Y eso está hermoso, ¿eh? Que el papá le aplauda al hijo. Qué bien. De Yanacocha, ¿verdad? A ver, gente, personas de Yanacocha. Están comiendo. Alcen la cuchara por lo menos, diga hola. Ahí para Radio Z1, ahí está Yanacocha presente. Perfecto. Este chancho lo han hornado en el horno de Shaba. Sí, ahí lo metieron, vivo. Sí, y Chavita vive todavía, ¿no? Sí, pues claro. Él come puro pato de cocha y pescado de laguna, ¿cómo no va a estar vivo? Y joven, muy bien. Sírvanse nomás, esto es parte del espectáculo, por favor. No crea que La guitarra, acá hay ingeniero. problemas, ¿no? Ya Dice está que activada la lo, guitarra, por favor. que lo bueno hace Dame. esperar. Así dicen, ¿verdad? No, mejor que espere porque están Número comiendo. 14, guitarra, 14. Listo. No llegó sentimiento, ¿cierto? No llegó. Ya vamos a conocer las anécdotas de José. ¿Cómo eligió su pareja ideal? Porque es difícil. No es fácil elegir, ¿ah? ¿Sí? Y le vamos a preguntar qué es lo que más le gustó de él. Porque hay algo que le gusta, ¿verdad? Puede ser su textura, ¿no? Hay a mujeres que le gusta rellenitos. Amén. A otros le gusta flacos. A otros le gusta gigantes, chaparritos. Pero bueno, pues el gusto. ¿Sí? Sí, aleluya. ¿Estamos listos? Los que no están comiendo, un aplauso fuerte recibimos en el escenario al grupo Pescadores en esta noche. Sí. Muy buenas noches, amada iglesia del Señor. Muy buen provecho. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Y ese pueblo avivados. Amén. Bueno, saludar, muy buenas noches, amados pastores, ministros y pueblo del Señor. Muy buenas noches. Bueno, somos el Ministerio Folclórico Pescadores de Hombre y hoy hemos venido a celebrar juntamente con nuestro hermano José Yauncán y su amada esposa. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por permitirnos estar acá. Amén. Y que vivan los recién casados. No se escucha. Que vivan los recién casados. Amén. Bueno, queremos cantar esta alabanza que dice: contigo yo soy feliz. A ritmo de tinco, y dice así. Amor, siempre estarás a mi lado. Amor, siempre Monitores. Gracias, Señor, por siempre la amaré. Amor, siempre estarás a mi lado. Amor, siempre estaré junto a ti. Gracias, Señor, por siempre la amaré.
fuerte. Y eso dice así. Y eso es para ti. Con todo el corazón, para ti, amada mía. Son los momentos que compartimos, son los momentos de mucho amor. Eres milagro, bello milagro, contigo yo soy feliz. ¿Cómo dice? ¿Cómo olvidarte si eres mi vida? ¿Cómo olvidarte si eres mi amor? Es tu mirada, esposa mía, contigo yo soy feliz. Amor, siempre estarás a mi lado. Amor, siempre estaré junto a ti. Gracias, Señor, por siempre la amaré. Amor, siempre estarás a mi lado. Amor, siempre estaré junto a ti. Gracias, Señor, por siempre la amaré. ¿Cuántos pueden dar una lluvia de aplausos? Para ti, mi amor. Y esa genita. Son los momentos que compartimos, son los momentos de mucho amor. Eres milagro, bello milagro, contigo yo soy feliz. Y este es para ti, esposa mía. ¿Cómo olvidarte si eres mi vida? ¿Cómo olvidarte si eres mi amor? Es tu mirada, esposa mía, contigo yo soy feliz. Y cantemos. Amor, siempre estarás a mi lado. Amor, siempre estaré junto a ti. Gracias, Señor, por siempre la amaré. Amor, siempre estarás a mi lado. Amor, siempre estaré junto a ti. Gracias, Señor, por siempre la amaré. Con todo el corazón, para ti, mi rey. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, Señor! Y a su nombre. Amén. Bueno, queremos cantar esta segunda alabanza. Bueno, sabemos que el ministerio Semilla ya la estuvo interpretando, pero bueno, queremos cantar por segunda vez. Es un tema muy lindo
y le invitamos. ¿Cuántos quieren que cante el novio? Amén. A ver, mi hermano John. Bueno. José, venga, por favor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso para el novio? José, ¿y la esposa no participa aquí? También la esposita. Oiga, José, ya eres casado, José. José. Bueno, aquí, José, perdón, una palabra, pastor. a ver, siga. Me siento tan contento porque Y me te olvidas. me hizo recordar aquí estando sentado. Me acuerdo cuando Morocho trabajaba conmigo, Morocho, y el hermano aquí del grupo Semilla también era. Me siento contento porque como han crecido instrumentalmente. Los felicito, muchachos. Yo los conozco desde chiquito. Casi los crío yo, pero me siento tan contento. Casi lloro, muchachos, ¿verdad? Han superado. Demasiado me siento. Un aplauso para este grupo. Bueno. Está nervioso, está nervioso. Sí, sí, sí. Es que primera vez se está casando y por eso está nervioso. Bueno. Listo. ¿Cuántos se saben esta alabanza? Mujer virtuosa. Amén. Como dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ese tema dice así. Para ti, amada mía, con mucho cariño, Juanita. Gracias, Señor, te doy por toda la bendición que tú me has dado. Juanita Pasto, con todo cariño para ti. Bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición que Dios en ti me ha dado es lo más bello que he de recibir. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición de Dios en ti me ha dado. Lo más bello que he de recibir. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. ¿Quién vive? ¿Cómo suena esa querida para Cristo? Vive, reina para reina Jesucristo. Gracias para toda honra y toda gloria, para el que vive por los siglos de los siglos. Qué bueno es tenerte aquí a mi lado. Qué bueno es saber que eres mi esposa. La bendición de Dios en ti me ha dado. Es lo más bello que he de recibir. Y caminar contigo,
amor. Para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Caminar contigo, amor, para mí es lo más bonito, porque en tu corazón estoy yo y tú en el mío. Mujer virtuosa, sí, Señor. ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará como tú, mi amor? Como tú, mi amor, como tú, mi amor, solo Dios da. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como tú, mi amor, como tú, mi amor, solo Dios da. Con todo, muchas gracias, mi amor. Gracias, muchachos. Sí, Señor. Seguimos. Paramos. Otro, hermano, otro. Amén. Otro usted. Bueno. ¿Sí? Bueno, queremos cantar esta última alabanza, con eso nos despedimos. Sí, sí, sí. A ver. ¿Y cuántos se la saben estas alabanzas? Todos los de la congregación, Unión Misionera, por favor, creo que este tema lo han escuchado y mucho más. Lo que es de nuestra leva, como dicen muchos, ¿no? Mi hermano José María, es verdad. Bueno, él me conoce desde muy pequeño. Gracias, papi. Que Dios te bendiga. Nos conocen desde muy pequeño y por esa razón, cómo no llegar a faltar a su noche muy especial que contrajo lo que es un matrimonio. Que Dios te bendiga, José María, en tu hogar y con tu hermosa familia. Ahora en adelante, como dijo nuestro hermano licenciado, por favor, ya no estás solo, ya tienes a tu costilla, así que no te olvides de ella. Que Dios te bendiga. Este tema que dice de la siguiente manera. Y seguimos celebrando hoy el matrimonio de José y Juanita. Buen provecho a todos, disfruten. Hola. Seguimos. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará el lazo del cazador, de la peste destructora. Esperanza mía, diré, oh Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía, diré, oh Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mandará para que no tropieces en piedra, a sus ángeles mandará
para que tu pies no tropieces en piedra. Sí. Esperanza mía, diré, oh Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía, diré, oh Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía, diré, oh Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esperanza mía, diré, oh Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¡Gózate, mi hermano! Yupaychani y Kayakama. Otro tema, ¿verdad? A ver, pescadores, esta es tu noche de pescar almas. Por favor, alcen las redes. Uno en quichua. Bueno, queremos cantar un tema que muy pronto va a estar en las plataformas de Facebook y de YouTube. Bueno, estamos trabajando con nuestra producción. Es un tema que nos identifica por algo, ¿no? Como dice... Bueno, nos han traído la zampoña, pero vamos a cantar un lindo corito que dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Amén. 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 Sabemos que es muy conocido. Bueno, nos hemos traído los vientos adecuados para cantar ese tema, Pescadores de Hombre, pero muy pronto lo vamos a cantar. Y seguimos celebrando esta hermosa noche ya a pocos minutos de culminar este tiempo maravilloso con todos ustedes y esperando que les haya gustado este plato. Sí. Ahora, y seguimos. con este tema nos despedimos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Eso. Y decimos. Ajá. Muchas bendiciones, José María. Y nunca te olvides de clamar a Dios, porque Él es el único que nos da ese amor mutuo hacia nuestras parejas. Ajá. Clamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, con el poder de su alabanza, decir adiós. Son tus obras, cuán asombrosas, son tus obras maravillosas, son tus obras cuán asombrosas, son tus obras maravillosas, son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Y esa zampoñita, ahora chino, ajá.
Ajá. Seguimos con esa alegría. Y también un saludo muy grande para el pastor Miguel Cepeda, donde está. Bendiciones, mi hermano. Y también a todos el presidente de la congregación, la Unión Misionera, Marquito Cepeda. Sí, ajá. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre. Ponerle en gloria en su alabanza. Eso. Decir adiós. Cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras. Así te aclamamos. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta su nombre. Eso. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta su nombre. Aleluya. 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 Ajá. Eso. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Ministerio Pescadores de Hombre se despide en esta noche. Será para una próxima oportunidad. Y como dice, aclaman a Dios. Ajá. Eso. Muchas gracias. Yupay-chan. Agradecido con todos. Gracias, Grupo Pescadores, por esta noche. Y vamos a continuar con... ¿Cuántos quieren otro tema? Hay discos, por favor, pueden comprar y escuchar toda la noche. Ahí están los discos, pueden comprar, pescadores. Y escucha todos los temas en vivo, ¿ah? Pueden seguirlo también por las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, ya, Twitter, Messenger. Bueno, usted lo puede seguir por todos, ¿no? Bien, gracias David con todo su equipo de jóvenes que sirven al Señor. Y en esta noche, pues... Como dijimos, a todo lo que inicia tiene que terminar. Las personas que están saliendo no es que se van, no. Van a ver el regalo recién. Así que no se motiven en salir si no ha dejado el regalo. Quiero invitar a José y Juanita, por favor, vénganse para acá, ¿sí? Para continuar, Cecitar, en esta hermosa noche. Listo. Preparen con su presente, obsequio, no hay problema lo que trajo. Sí. Pregunto, José, en caso de que algún invitado no trajo el regalo, si te da un billete de $100, porque no se lo cogen en ningún lado, ¿ah? Usted va con $100 a la tienda, no le cogen, la gasolinera no le cogen, pero en esta noche te motivo que si lo tienes ahí, José, si los vas a coger, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Aproveche la oportunidad, ya que nadie le quiere coger, hoy José se los va a recibir, porque es su matrimonio nada más. Amén. Vamos a ir a las felicitaciones. José, de verdad, como te digo, pues gracias por haberme invitado a ser parte de tu matrimonio. Y creo que todos los que estamos acá estamos felices, ¿verdad? Amén. Raíces. Está. Raíces. Si gusta, puede venir.
Pero vamos a ir también a los presentes. José. Acá estamos recibiendo los regalos, ¿ah? Por favor. Sí. Los regalos, los que han traído, vienen raíces. Ahí está. Vea, el primer billete de $100 que acaba de llegar. Dios te bendiga, hermano. Ya, José. Mira, José, ese hermoso regalo. Qué bello, vea. Amigos, vecinos, parientes. Qué lindo momento. Sí. A ver, la torta, por favor, ayúdenos. Ya, a ver, vamos despacio, por favor. Si tengan la bondad. Vamos a compartir. José. ¿Y dónde está Juanita? Acá está Juanita, eso, dele torta. Venga, raíces nomás, suba al escenario. No se vayan, por favor, no se vayan. Todavía hay más. Sí. ¿Cómo estás, primo? Buenas. Sí, tranquilo que para todos hay recuerdos. Si en caso de que no alcance un recuerdo usted, por favor, le recomiendo que guarde la cuchara que hoy se sirvió y le ponga ahí, recuerdo con esta cuchara comí el matrimonio de José y Juanita. Pone en la noche y le pega en la pared, va a estar toda su vida ahí. Recuerde que el plástico se demora de 200 a 300 años en deteriorarse. José, si en caso de que tus bolsillos se llenen, los míos están vacíos, con toda confianza en el amor de Dios. No dudes. Semilla, a ver, raíces. Listo, ahí está el micrófono. Pueden seguir. Listo. ¿No hay otro micrófono? Por favor. Sí. Dejan el obsequio y pueden volver a sentarse porque Raíces es un grupo que también tiene temas inéditos. Este grupo está compuesto por mis primos Giovanni, Javier. Falta otro, no ha venido, pero bueno. Y hoy en esta noche, aquí está Osito. Perfecto. Así que con calma, ¿no? El más desesperado es José por irse. Nosotros no podemos quedar divirtiéndonos acá todavía. Sí, los novios que se puedan ir nomás. Se puede, a ver, vamos a pedir, Juanita, José, ¿puedes bajar allá? Tenga la bondad. Eso. Por favor, un ratito esperen hasta que ellos bajen. A ver, Juanita, por favor, ¿puedes bajar? Ayúdele a bajar para que pueda abrazarse y... Sí. José, te pongo pilas con esos billetes falsos. Y lo digo por experiencia. En un matrimonio le habían dado un billete de 50. El novio saca, dice gloria a Dios. Cuando lo ve, era falso. Sí hay. De todo hay en la viña de Dios. Así que por eso le digo, José. Bueno, en la cámara que está grabando Z1 podemos ver, ¿verdad? Los regalos, perfecto. Ahí vamos a ver. Felicitaciones a Z1 y a Sonido JMC, que en esta noche están pues trabajando con nosotros en este matrimonio. Listo. Vamos a pararnos ya ahí, creo, un ratito hasta escuchar un tema y luego continuamos con los regalos, obsequios y presentes. Sí. Qué hermoso, ve, ahí está mi hermano César Guamán dejando un cheque al portador del Ministerio Internacional de Ayuno y Oración. Qué hermoso. Dios es bueno, ¿ah? Dios es bueno.
Así que hermanos, tengan la bondad. No se vayan porque falta todavía. Miércoles 25, ayuno y clamor. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en la iglesia. Muy bien. Miércoles 25 de enero están invitados al ayuno y clamor acá. Sí. Yo también le invito a un ayuno, pero no aquí. Nos vamos allá a Tulabuc. Por 40 días están invitados a Tulabuc. No, alguien, yo me muero, dice. No, no. Desafíese. Moisés se desafió. Elías desafió. Jesús se desafió. Son 40 días nada más. No va a pasar nada. Lo que va a pasar es que vas a venir con la cobertura para hacer nuevas cosas para el reino de Dios. Amén. Así que estás invitado a 40 días en la montaña. Ahí está José Alegre. A José lo vamos a llevar a la montaña para que caiga doble unción y que esos gemelos aparezcan lo más pronto posible. Muy bien, ahora sí, ya paramos ahí. La primera ronda, la segunda vuelta de los regalos, nos vamos después del tema del grupo Raíces con ustedes en esta noche. Buenas noches, pueblo de Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. ¿Cuántos sabemos que estamos de fiesta en esta noche? Amén. Uy, hermano. Damos gracias a Dios en primer lugar porque estamos aquí reunidos en algo muy especial para nosotros, ¿no? José, muchos conocen a José María. Nosotros que lo conocemos desde pequeño y no hemos querido pasar por alto este momento, ¿no? Realmente raíces estamos lo que conformamos hace muchísimos años atrás en nuestros inicios. Hablando de José María, de Omar, de Marcos, Javier, Pepe, y cómo olvidarnos de ningún colado, Morochito. Él comenzó y formó parte de lo que hoy por hoy fue Raíces, ¿no? Y queremos pues en esta noche hacer lo que quizás para nosotros fue una bendición. Solo por José, solo por el gordo, ha reunido, como dice, a la vieja guardia, a los de antaño, a Daniel Rivera que también está por ahí. No hay bajo, obviamente no hay bajo, por eso no va a poder subir, pero sabemos que él está de abajo también dándonos fuerza y vamos a tocar. Le pido antemano, si no llegamos a equivocar, no le presten atención. No, guarden tomate, todo lo que tengan acá, déjenlo ahí, tranquilo, ¿sí? Porque hoy hemos venido a cantar y a glorificar al Dios Todopoderoso, al que se merece toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Dios? A ver. De un mundo cruel que vive sin temor a Dios, no tiene ni razón de su existir. Te dices despertar y ver la realidad de un mundo cruel que vive sin temor a Dios, no tiene ni razón de su existir. Es la vida regalo tan precioso que si la pierdes no la vuelves a obtener. Es la vida un regalo tan precioso que
Si la pierdes no la vuelves a obtener. Si la pierdes no la vuelves a obtener. Gloria a Dios. Santo. Un regalo tan precioso que si la pierdes no la vuelves a obtener. Es la vida un regalo tan precioso que si la pierdes no la vuelves a obtener. Si la pierdes no la vuelves a obtener. Miren, hace rato, creo que ya no está acá el grupo Pescadores de Hombre cantó la alabanza que hace muchos años atrás hemos cantado. Pero queremos nuevamente tocar ese tema. Yo sé que redundamos muchas veces en las cosas, ¿no? Pero hoy queremos darle lo mejor, para Dios lo mejor. Sabemos que José está ocupado porque él también tendría que estar acá arriba. Pero vamos a cantar en este momento, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Amén. Bueno, los que lo saben, nos acompañan. Amén. Vamos con sus palmas, a ver. A su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned de gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, gloria.
aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned de gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga. Y muchas felicidades, José. Que Dios sea el pilar fundamental en tu hogar. Muy buenas noches. Amén. Dios te bendiga, Juanito. Gracias. Raíces, gracias por vuestra presencia en esta noche. Acá está mi hermano José Cujilema también, Joselito, bendiciones. Dios te bendiga. Del Ministerio Tabernáculo de los Milagros. Amén. Qué hermoso tiempo, ¿eh? Maravilloso. Damos gracias a Dios. Sí, por la obra y gracia del Señor estamos trabajando en Tabernáculo de los Milagros. No sé si usted conoce, sí, Ayacucho Chiquito, ahí estamos, sí, trabajando, gracias a Dios, ya para 6 años. Junto a nuestro pastor Pablo Alcocer estamos ahí, sirviendo a Dios. Y decirle pues que en esta hermosa noche, gracias a todos y cada uno de los que han sido testigos de este tiempo especial de José y Juanita. Queríamos hacer más, pero el tiempo ha sido nuestro, no digo peor enemigo, simplemente el tiempo ha sido limitado. Queríamos hacer más dinámicas, queríamos preguntarle a José, pero no se pudo, por tiempo, ¿no? Por tiempo. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que han compartido esta hermosa noche. Aquí tenemos a Juanito Pucuna, sí, a toda la familia Pucuna Cela, Yaucán Cela y toda la familia Pasto, Magi, a nuestro hermano José Pastito, nuestra hermana Rosita Cujilema y a todos, ¿no? A todos, gracias también a los de la Iglesia Unión Misionera por permitirme ser parte de este tiempo, sí, y compartir con ustedes esta hermosa noche. Pido disculpas si en algo se me escapó alguna palabrita que pude ofender a alguien, pero le pido disculpas. Y en esta noche pues terminamos con esa alegría, con ese amor. Gracias a Daniel Pucuna, Andy Pucuna, por favor, le llaman acá. Y no se vayan, por favor, ustedes, porque ustedes se van a quedar con la nueva pareja, compartiendo anécdotas, ¿sí? Y vamos a seguir. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, sí. Ver nuevos hermanos, sí. Hasta que por fin, Pastito, José y Ocati hizo cuñado, ¿no? No queda de otra que decirle cuñadito. ¿Sí la avanzas a abrazar? ¿Sí? ¿Sí? Hoy día vamos a ver si el cuñado puede abrazar al nuevo cuñado. Vamos a ver, antes de cerrar este tiempo, gracias a Z1, que está también transmitiendo directo. Hemos estado compartiendo, a ver,
Vamos a ver cámaras, por favor, para ver si el cuñado mayor puede abrazar al cuñado nuevo. A ver, vamos a ver, inténtelo, abrácelo, a ver si alcanza. Hasta la mitad llegó los brazos. Pero qué bueno, ¿no? Un cuñado de esa estatura, de esa compostura no hay nomás. Y gracias a todos y cada uno. Los invitados, por favor, no se vayan, tenemos torta. Tenemos torta, por favor, para todos. Si no ha recibido, pida, por favor. Acá tenemos torta. Tenemos como para 500 personas todavía. Si ustedes se van, a nosotros nos favorece porque nos toca más torta. Así que si quieren irse pueden, pero nos favorece porque nos toca más. Así que ha sido un gusto de estar con ustedes compartiendo este escenario, este tiempo especial. Quien les habla es el hermano Alberto Guamán. Estamos a las órdenes para cualquier compromiso o evento social, ¿sí? Para cualquier tiempo, dentro o fuera del país también, no hay ningún problema, para poder estar compartiendo momentos así, ¿no? Gracias a todos, esperando que les haya gustado la dinámica. Hay muchas más, no se pudo, lo dejamos para la próxima oportunidad, ¿sí? Y aquí está, ¿no? José esta noche va a dormir en un colchón de agua. Vaya a ver. ¿Sí? ¿Qué es eso? A ver, para las ofrendas. Bien, entonces vamos a dar por terminado este tiempo. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una oración para salir en bendición. Amén. Ahí cerradito, abiertos los ojos, pero ora para que Dios te lleve con alegría a tu hogar. Dios eterno, gracias te damos.